Vale, acabamos de empezar a grabar la reunión. Vuelvo a empezar. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarnos y muchas gracias por la invitación. Dentro de las sesiones formativas de inteligencia artificial del Gobierno de Canarias, se nos pidió al grupo Laverit y a Uniloy que diésemos una formación sobre cómo podríamos automatizar diferentes procesos dentro de la administración pública para conseguir así un día a día mucho más eficiente. El Grupo Leverit es una empresa valenciana con 1.200 personas dedicada a la consultoría a medida de IT y con mucho foco en inteligencia artificial. Nosotros somos la unidad especializada en inteligencia artificial en salud, pero hoy vamos a hacer una demo y explicar casos de uso para la automatización de tareas repetitivas y así conseguir pues, un día a día mucho más interesante donde nos dedicamos a tareas de valor añadido. Vamos a escuchar muchos conceptos como inteligencia artificial, agentes, conexión a sistemas, ejecución de APIs, pero vamos a hacerlo lo más interactivo posible y lo más útil posible. Empezaremos dando una visión general de qué es la inteligencia artificial, qué son los agentes de inteligencia artificial, cómo los podemos utilizar al día a día en esta ola de IA que nos está viniendo de manera muy seguida. Yo soy Mar Pujadas, que soy la CEO y directora del grupo Omniloy. Omniloy es una de las empresas participadas por parte del grupo Laverit, que estamos más enfocados en inteligencia artificial en salud, ¿vale? Pero hoy vamos a daros una visión mucho más genérica. Y nada, contamos con todas las certificaciones del Esquema Nacional de Seguridad Alto, las ISOs y todas las medidas reglamentarias para operar. También trabajamos ya de manera directa en muchos de los proyectos del Gobierno de Canarias y tenemos una oficina con más de 50 personas allá. Entonces, bueno, voy a pasar. Vamos a hablar sobre qué es la memoria para la toma de decisiones, ¿no? Hasta lo que venía la historia remontándose ahora, los humanos teníamos una ventaja competitiva en cuanto al conocimiento. El conocimiento residía en pues, estudiar carreras, había gente que era abogada, entonces sabía muchísimo de ley, había gente que era médico y sabía muchísimo de medicina. Entonces nosotros nos estábamos especializados con tener contexto sobre diferentes tópicos y éramos expertos sobre esos tópicos. Ahora existe una revolución porque todo lo que nosotros considerábamos como esa verdad estadística o lo que eran hechos reales, los llamados facts en inglés, tenemos los modelos largos de lenguaje que son muy buenos en cuanto a almacenar y responder sobre ellos. Al final, como a mí me gusta explicarlo mucho, es que los LLMs o el famoso chat GPT lo que hace es mirar la combinación de palabras más probabilística en cuanto a tú lo que le estás preguntando y con eso decide responderte. ¿Qué es lo que pasa? Que responden muy bien sobre temas muy diversos. Entonces te puede ayudar desde hacer una receta mandándole una foto de lo que tienes en tu nevera hasta automatizar procesos complejos, que es un poco lo que vamos a estudiar en la sesión de hoy. Lo que hemos visto a lo largo de la historia, un humano cuando leía 8 horas al día necesitaría 5.400 años, es decir, hasta desde el inicio del Neolítico hasta hoy, para poder absorber toda esta información, ¿no? Entonces, si tú te estás estudiando una carrera de abogacía y te estás estudiando el Código Civil, pues normalmente en las oposiciones o en las diferentes universidades lo que hacíamos era memorizar y aprender. Pues el chat GPT-3, que a día de hoy ya está lejos del chat GPT-5, tenía 300.000 millones de tokens para conseguir esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que el chat GPT GP3 ya procesa y recuerda este volumen en solo unas semanas de entrenamiento con GPUs. Esto os lo pongo como por un poco para ver la dimensionalidad de lo que es el almacenamiento del conocimiento o de lo que el ser humano a día de hoy determina como conocimiento, ¿no? Luego entra el chat GPT-4. En vez de 300.000 tokens, ya tiene 13.000 millones de tokens, que es como 9,7 billones de palabras almacenadas. Para cubrir esta cantidad, una persona necesitaría más o menos leer 8 horas al día durante 234.000 años, que es más tiempo que toda la historia de la humanidad junto. Entonces, el ChatGPT 4, que ahora ya estamos por el 5, asimila toda esta información en cuestión de semanas mediante el entrenamiento. Lo que estamos viendo, la conclusión a la que queremos llegar es que la IA es capaz de procesar y recordar volúmenes de información a una escala y una velocidad que el ser humano no es capaz.
Y por eso se está revolucionando toda la capacidad analítica predictiva y de conocimiento en el entorno profesional. Es una ola que nos llega y nosotros nos tenemos que saber adaptar. Entonces, a día de hoy los LLMs todavía se equivocan en algunas tareas y crear estructuras agénticas cognitivas de estos agentes es muy clave. Luego profundizaremos un poquito más, pero al final todavía hay un caso muy, muy claro que es que los LLMs se equivocan en todo lo que viene a ser sumas y por ello hay que partir lo que a día de hoy son casos probabilísticos, que eso es lo que nosotros consideramos un ChatGPT en nuestra cabeza, con casos deterministas, ¿no? O combinaciones de códigos en los llamados agentes, que luego entraremos a saber qué es esto, con los llamados LLMs, que son estos volúmenes de información cognitiva probabilísticos. Y uno de los claros casos es las sumas. Cuando tú le pones sumas muy complejas a la IA, todavía pueden alucinar. O, por ejemplo, nosotros ahora que vamos a hablar de agentes de IA en la recepción por teléfono, en la recepción de llamadas, pues, por ejemplo, si tú le estás dando un DNI porque quieres autenticar un usuario, muchas veces todavía los LLM se lían cuando tú le dices combinaciones de dígitos. Aquí es muy importante poner estructuras de código específicas, aparte de las estructuras de LLM. Entonces, ¿cómo se construyen estos agentes? Luego lo veremos, ¿vale? Yo no me quiero meter en cosas muy, muy técnicas, pero para que nosotros lo veamos, lo más importante es tener como esa capa de lo que se llaman MLOps, que aquí tienes pues todo lo que es la monitorización de estos modelos, la explicabilidad, todo un tema de metadatos, almacenamiento de características, registros de modelos y luego evaluación de esos modelos. Eso es como yo diría, como una capa de observabilidad que tú le pones a las diferentes líneas de trabajo de los agentes que quieras hacer. Luego es muy importante que para el caso de uso que nosotros queramos automatizar, decidamos como un flujo de trabajo de lo que se llama personalizado. Entonces, entrenemos, experimentemos y despleguemos estos modelos en base al flujo de trabajo que nos queramos explicar. Y luego tenemos como otra sección que es mucho más arriba, que se llama el jardín de modelos, que son esas herramientas de licencia de modelos o esos flujos de trabajo sin código o con poco código. Entonces, hay muchos pasos de cómo podemos construir un agente de IA. Que un agente de IA lo que tiene es esa combinación de lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, como el ChatGPT, una combinación de herramientas donde nosotros le estamos explicando que tiene que hacer X cosas y le estamos dando acceso a nuestros sistemas y luego le estamos poniendo redes deterministas o piezas de código deterministas para orquestar todas estas tareas y luego le estamos dando una base de contexto de memoria, es decir, que sepa muy bien que yo soy Mar, que yo estoy trabajando en la administración pública en este departamento específico, que yo mis tareas son estas cuatro y que yo normalmente accedo para resolver estas tareas en estos cuatro sistemas y de esta forma. Y luego lo que siempre tiene un agente para interactuar normalmente es algún tipo de interfaz. Esa interfaz para poder también monitorizar el rendimiento que está haciendo esta inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la IA, no? Al final, la inteligencia artificial es una rama que emplea modelos generativos, lo que yo os decía, esa parte más probabilística, para generar o bien nuevo contenido, que esto pueden ser pues textos, imágenes, audios, vídeos, datos, diseños en 3D, moléculas, a partir de lo que ha aprendido en su entrenamiento. Muchos de los países a día de hoy hablan de soberanía porque existen diferentes modelos que están entrenados con datos de lo que nosotros teníamos de conocimiento hasta el día de hoy, ¿no? Pues muchos de estos datos se han entrenado con todos los datos que teníamos en Google, con todos los datos que se tenían en bases de datos propietarias, y al final todo esto lo que hace es limitarse a clasificar o generar algo que antes no existía, que es esa respuesta de cuando nosotros le preguntamos al ChatGPT y nos da una respuesta específica a la necesidad que nosotros le hemos dado. Entonces, por ponerlo un poco en los diferentes modelos que existen, tenemos las respuestas por texto. Bueno, ahora ya ChatGPT también nos contesta por voz, ¿no? Pero la respuesta clásica por texto podría ser el Microsoft Copilot, el ChatGPT, el Gemini, el Claude. Y ejemplos, pues son contestaciones a email, resúmenes, respuestas específicas, guiones. Luego también tenemos la modalidad de imagen, que esto es pues las herramientas populares que es de generación de imagen. Normalmente son pones el DALL-E o un Midjourney, donde aquí tú le pides que te genere una imagen y ya te genera pues una ilustración o un render de un producto. También por audio, que aquí pues algunos famosos son VoiceBox, Suno, que aquí te generan, o Eleven Labs, que te genera una voz sintética, o Cartisia, y son capaces de generar música también.
También vídeo, aquí pues muchos de los más famosos son como Sora o Pika, que aquí te generan pues ya anuncios, storyboards, incluso ya partes de películas más cortitas. Y luego la generación de código, que aquí pues GitHub, Copilot, Curso, Claude son los más famosos para sugerencias de funciones, test o códigos enteros. Algo que nosotros estamos viendo mucho en los casos que tenemos es que nosotros ya tenemos incluso un sistema agéntico que lo que hace es conectarse a otro sistema, aprende la estructura de ese sistema y entonces ya te da una propuesta de combinación de código para que el sistema agéntico hable con esa base de datos específica o ese sistema al que se quiere conectar. Antes hablábamos de migraciones de sistemas o de conectividad de sistemas, donde las implementaciones eran muy tediosas y podían costar hasta millones de euros hacer integraciones o traspasos de un sistema a otro. Pues ahora ya se puede, ya tenemos herramientas que autogeneran código que permiten esta conexión de manera mucho más sencilla. Aquí, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Pues aquí lo más importante es definir, oye, qué rol quiero que tenga y qué contexto quiero que tenga cada agente. Por ejemplo, yo quiero que en la recepción la función sea responder y filtrar. Quiero que después citas, etcétera. Aquí lo que pasa es que tenemos que ir definiendo esos roles. También tener una memoria de contexto compartido, que puede ser de corto o largo plazo. Queremos tener un orquestador, que eso es, oye, identificar cuál es el rol de cada uno de estos agentes y qué tiene que hacer por debajo para hacerlo. Y luego tener un ciclo de razonamiento o de acción. Algo que nosotros, por ejemplo, en el grupo Niloy, que estamos más enfocados en salud, nos preguntamos mucho es cuánto se utiliza ChatGPT para salud. Es muy, muy fuerte entender que entre un 5 y un 10% de todas las consultas que a día de hoy se hacen en salud tiene que ver con temas médicos. Entonces, nosotros nos estamos apoyando en este tipo de herramientas incluso para decidir o contrastar cosas tan relevantes como la salud de nuestro día a día o cómo se encuentra nuestro hijo, etcétera. Se estima que el año pasado, que todo esto va subiendo en una curva bastante alta, entre un 50 y 100 millones de consultas médicas al día. Esto es espectacular, ¿no? Y luego, ejemplos que nos pueden aumentar en la inteligencia artificial, por ejemplo, en salud. A día de hoy, un holter, cuando a ti te ponen un holter de 24 horas, entonces te quieren ir midiendo en el médico todos los trozos que ve un médico. Pues al final, un holter tiene entre de 24 horas a 200 HCTs, genera 17 millones de muestras. Es decir, un cardiólogo normalmente cuando está revisando un holter está apenas mirando algunos segmentos de 10 segundos, que eso es en torno a un 0,02% de la señal. Un LLM, o el equivalente a un LLM técnico con agentes revisando esto, podría tragarse miles de holtes íntegros y detectar una arritmia que, por ejemplo, el cardiólogo que solamente está viendo esos 10 segundos, pues puede pasar inadvertida al ojo humano, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo bastante claro de cómo la IA nos puede aumentar y mejorar el día a día en el que vivimos. Entonces, si nosotros lo partimos, tenemos algoritmos de aprendizaje automático que reconocen, predicen y generan lenguaje humano. Tenemos preentrenados estos conjuntos de datos que en base a un texto y una escala le da un resultado de modelo que se genera con decenas de cientos de miles de millones de parámetros. Ese LLM normalmente presenta que están preentrenados con un gran corpus de texto, se ajusta con un ajuste fino para una tarea específica y al final lo que pasa es que el LLM también puede llamarse, que incluye todos los tipos de modalidades de datos y ese modelo genera un entorno y produce un contenido. Al final esto es bastante gracioso, que es, oye, ve y léete este enorme montón de libros. Bien, has aprendido acerca de de gatos y millones de otros conceptos? ¿Qué es un gato? Y la respuesta es, un gato es un pequeño mamífero carnívoro domesticado. Entonces, nosotros para partirlo tenemos lo que se llama la IA predictiva, que eso al final es una regresión y clasificación de un análisis de datos y detección de objetos. Luego tenemos la IA generativa, que es el equivalente al chat GPT, y luego tenemos la IA generativa multimodal, que eso es no solamente con texto, sino con diferentes partes, como pueden ser un vídeo, una imagen, etcétera.
Y al final, ¿nosotros cómo lo hacemos? Nosotros tenemos que entrenar el modelo, ponerlo en producción, automatizar su gestión, interactuar mediante instrucciones que queremos que haga, afinarlo para que tenga mejores resultados y conectarlos con información externa para esas respuestas más precisas. Aquí algo muy importante es esa parte de refuerzo aprendido para que los agentes vayan mejorando conforme pasan el tiempo. Y nosotros a mí me gusta sacarlo como en diferentes oleadas, ¿no? Hemos vivido la ola cero, que al final era pues geometría física y reconocimiento de patrones estadísticos, luego una siguiente ola que es de 1999 al 2002, que eso son características hechas a manos para un aprendizaje superficial y de bosques aleatorios, luego lo que nosotros llamamos superhuman en tareas estrechas, que eso es un aprendizaje específico de lo que a día de hoy se llama inteligencia artificial entre el 2012 y el 2022, y en esta última ola es lo que nosotros llamamos la IA generativa, que al final es el entrenamiento utilizando texto libre, multimodal y secuencial. Entonces, ¿cuál es el ROI esperado más o menos genérico, por ejemplo, en salud? Luego hablaremos de otros sectores. Pues según Microsoft, las inversiones que vienen en salud pueden generar un retorno de entre $3.2 por cada euro que le hayamos invertido, con un plácido de recuperación o lo que se llama payback de alrededor de un año. Creo que es que yo también tengo aquí, yo estoy viendo también esta raya, y esta otra raya, la verdad es que no sé cómo quitarlas, pero bueno, yo si no sigo con la presentación. Después tenemos lo que se llaman los benchmarks, ¿no? Que eso es que los proyectos que a día de hoy están implementados han generado en el entorno de hoy, según Arcángel AI hace un par de años, de casi un 300% del ROI acumulado en esos 5 años desde que se implementa. Y luego, por último, tenemos esa automatización de los procesos financieros que permite, por ejemplo, en un hospital en Estados Unidos reducir hasta un 70% de los costes operativos del proceso, ahorrando más de 25.000 millones de dólares en tan solo 18 meses, en un estudio que pone Deloitte. Entonces, algo que es muy importante, o como me gusta a mí explicar el contexto en el que nos encontramos, es esta batalla de lo que llamo yo titanes, ¿no? Que son esas empresas tan grandes alrededor del mundo. Aquí tenemos como bueno, se van generando más rayitas, varias empresas que eso, pues tenemos a OpenAI con ChatGPT, que a día de hoy es esa base de ChatGPT aliada con Microsoft. Entonces, ¿Microsoft qué hace? Bueno, yo no soy bueno, no he llegado un poco tarde a la ola de lo que son los LLMs, entonces yo me asocio con OpenAI y permito que en mi plataforma se desplieguen muchos de los modelos. Google iba ganando hace muchos años esta batalla con lo que todo el mundo conocía como DeepMind, y entonces dice, bueno, yo voy a aprovechar todo lo que tengo con DeepMind y voy a sacar Gemini, que al final lo que yo me voy a hacer fuerte es en esa compensación de ahorro coste-precio, y lo voy a sacar antes que todos en lo que llamamos multimodal, que eso es pues con generación de textos, imágenes. Ahora ya todo el mundo se ha metido en esta carrera, ¿no? Pero eso fue un poco como empezó, pero como rival directo de ChatGPT en OpenAI. Luego ha salido Anthropic con Cloud, que ha estado muy enfocado en seguridad y ha estado por muchos años financiado por Amazon. Y aquí lo que están petándola, o porque lo están haciendo muy bien, es en esa parte de generación de códigos y de generar muchos conectores a diferentes sistemas para automatizar estos procesos. Luego tenemos a Facebook que dice, ostras, yo también llego tarde a esta carrera, pero tengo que jugarla porque me he quedado haciendo mucho tema de metaverso, y entonces voy a sacar mi modelo que se llama Llama, y para competir en el mercado lo voy a hacer open source, que eso es, al final te pongo el código ahí gratis y todo el mundo lo puede utilizar, esperando que mucha gente trabaje por encima de estos modelos y al final poder monetizar. Por otro lado, tenemos en plan a Mistral, que a lo que quiere es ser como más ligero, más rápido, etcétera, compitiendo con sus modelos de Mixtral o de Mistral. Luego tenemos xAI, que eso es Elon Musk, diciendo que, bueno, pues yo como al final al principio estaba en OpenAI, me salgo, me peleo, no sé qué, yo monto Grok a día de hoy y lo integro muy rápido con X, y lo hago que el procesamiento, por ejemplo, sea muy, muy rápido. Y luego, por último, tenemos esa capa de soporte o de infraestructura, y por eso escuchamos mucho hablar de NVIDIA, que al final no está creando su propio LLM, pero está potenciando a todos, generando los chips y esa infraestructura necesaria para correr los modelos. Y algo que yo os quería decir es, ¿cómo comprobamos la calidad de la imagen en una IA?
Os pediría ahora a todos que utilizásemos el chat para explicarme a día de hoy si veis algo raro en esta imagen que está a la derecha. Nosotros estuvimos seleccionados por Google for Startups este año como una de las 20 startups con mayor crecimiento en IA en salud. Y este fue el caso que nos pusieron lo llevaban todo desde Tel Aviv en Israel y nos llevaron 3 días a Polonia, a todas estas startups y nos pusieron esta imagen. Entonces, ¿alguien se atreve a decirme qué ven raro en esta imagen? Os voy a dar 30 segundos para ver si alguien se quiere mojar. ¿Qué falla en esta imagen? Todo esto es un test para saber si una IA es buena. Nadie se moja. Bueno, que pone más, que igual se estáis hablando. La capacidad pulmonar yo creo que puede ser la posición de la columna, están invertidos, la imagen está mal tomada, no se ven los órganos, no se interpreta la radiografía, muchas costillas, el ángulo. Vale, estos son todo cosas que estuvimos diciendo. Ha habido una que está un poco cerca, no entiendo nada. Algo importante es para ver la capacidad de una IA, es cómo la has entrenado, ¿no? Entonces, esta imagen no tiene el corazón. Entonces no parece real, correcto. Esto es lo que estábamos viendo. Bien. No, no, no es un perro, es un humano. Pero no tiene un corazón. Entonces, si tú has entrenado a muchas IAs con imágenes malas, la calidad de lo que te va a sacar es malo. Y por eso tener un dato ordenado es muy, muy importante. Porque si no, cuando tú le pases esta imagen, la IA te va a empezar a decir todas las cosas que hemos estado diciendo nosotros, pero no vas a ver algo tan relevante como que esta persona probablemente está muerta y le hayan sacado los órganos y no tiene el corazón. Entonces, la IA se mueve muy rápido, ¿vale? Incluso en vídeo. Os voy a enseñar un vídeo de lo que ya se puede hacer con inteligencia artificial ahora. Añádele gafas. Boom, y te las añade. Antes esto era un trabajo creativo de grupos durante meses. Ahora ponle un cielo azul con nubes, porque estoy haciendo una campaña publicitaria. Y te lo pone. Ahora ponlo en retro. Cámbiame el estilo. Y la IA te lo cambia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que nosotros tenemos que utilizar este tipo de herramientas para ir muchísimo más rápido de lo que íbamos antes. Entonces, ¿cómo podemos ya, por adentrarnos un poco más en cómo podemos utilizar la inteligencia artificial nosotros? ¿Cómo podemos automatizar estas tareas de tiempo, que nos quiten tiempo para liberar tiempo de mayor valido y automatizar temas de documentación? Nosotros podemos utilizar IAs que transcriban las llamadas en tiempo real con lenguaje específico, con herramientas, aplicando, por ejemplo, esta misma llamada, la podemos estar grabando, estará transcribiendo, podemos incluso aplicar dialización, que eso significa que identifique perfectamente los interlocutores y pedirle que nos genere un texto resultante en la herramienta que nosotros queramos, pues en un SAP o en cualquier herramienta que nosotros estemos utilizando. Y generar respuestas contextuales. Podemos pedirle a la gente que accedan en tiempo real a estas herramientas corporativas y en función de esto nos hagan una propuesta de todas las tareas que se podrían automatizar en la administración pública. Y luego podemos convertir, si queremos, también estas respuestas en tiempo, en voz natural. Entonces podría devolverle al usuario por llamada o por WhatsApp todo bajo un sistema seguro. Esta última de la conversión de voz natural podría ser, por ejemplo, para interactuar con los ciudadanos. Podemos darles acceso a los agentes de IA a diferentes partes del sistema y si tú quieres consultar, por ejemplo, un trámite como si dónde estás empadronado porque no lo sabes, pues que pueda acceder a las herramientas corporativas y en tiempo real decirte el último sitio donde has estado empadronado o gestionar un trámite de cambio de padrón. ¿Qué es lo que conseguimos automatizando estas tareas que a día de hoy ya existen en las bases de datos? Pues un menor agotamiento del personal, aumento de esa capacidad de respuesta, mejorar la comunicación entre el ciudadano y la administración
y una mayor satisfacción por parte del usuario o de la ciudadanía. Ahora ya entrando un poco a las plataformas de lo que podemos utilizar, os quería presentar a María, ¿vale? María es un agente del grupo Labyrinth y Omniloy que está basado en poder responder a la ciudadanía o automatizar trámites incluso dentro de la administración para hablar entre los diferentes departamentos, que puede mejorar tanto de las operaciones de dudas entrantes o de dudas salientes que se quieren lanzar. Entonces puede contestar por voz y por WhatsApp, y lo que se presenta también es una plataforma donde se ve esa capa de observabilidad de todas las tareas que ha ido automatizando la inteligencia artificial, volviendo al caso súper básico de, oye, quiero cambiar mi padrón y no quiero tener que ir a hacerlo en persona, pues que una IA nos conteste, mira, Mar, me tienes que traer el contrato de alquiler, me tienes que traer tu DNI, me tienes que traer eh, si alguien más va a estar empadronado en esa casa también o no, y si ya hay una ficha. Pues todo eso, te puedes tener una IA que en tiempo real te conteste a todo esto y luego te permita incluso dejar esa documentación en una base de datos para que otro agente de IA revise si eso es correcto o no y le diga al ciudadano si ese trámite está admitido o no admitido. Si existe algo raro, incluso ese agente de IA tiene la capacidad de elevarlo a un humano. Entonces, podría ser un humano el que revise que esa tarea ha sido aprobada o no. Nosotros siempre nos gusta trabajar mucho con lo que llamamos human in the loop o humano en el humano, o sea, humano en el proceso, donde siempre puedes auditar el rendimiento de la inteligencia artificial en cualquier momento. Y luego, igual que te está ayudando en esa parte de trámites entrantes, peticiones entrantes, que esa petición puede ser del ciudadano a la administración o que puede ser de una sección de la administración a otra sección a otro departamento, también lo puede hacer de forma entrante. Imaginaros que vosotros todos los meses necesitáis tener un listado de algo que ha generado otro departamento. Pues todo esto se puede automatizar y se podría en nuestra plataforma generar una petición de un sistema a otro donde un agente revise X condiciones y te mande ese fichero en el formato que tú quieras. Y eso es lo que nosotros llamamos María saliente. O María podría, imagínate que tienes una cita en el padrón, mandarte un recordatorio para esa cita y si, por ejemplo, tú la cancelas, te puede dar otro hueco, pero el hueco que se ha quedado libre, como existe mucha lista de espera, llamar a los siguientes que se han apuntado en la lista de espera para ese día y rellenarlo. Y con eso podemos reducir las listas de espera para cualquier trámite que se asigne a la administración. Entonces, ¿qué es importante que sepamos? Pues que María, nuestro agente de IA, es capaz de automatizar, revisar y mejorar las llamadas entrantes o esos mensajes entrantes si ponemos un chatbot en una interfaz, en una página, en una parte en la sección de una página web o un WhatsApp, por ejemplo. Entonces, desde la administración tendríamos un panel donde podríamos auditar todas esas llamadas o WhatsApps o mensajes de texto que han entrado, el estado, cuáles han ido mal y luego, incluso dentro de cada una de las conversaciones que se ha tenido con la inteligencia artificial, revisar a qué secciones de cuáles de nuestras plataformas o de nuestras bases de datos la IA o el agente ha entrado, ha revisado y qué ha utilizado de herramientas para automatizar ese caso de uso. Por ejemplo, se podría ver la transcripción completa de una llamada de, hoy yo estoy llamando a la administración porque quiero hacer el cambio de padrón, por ejemplo, y podría ver en plan, ha mirado en la base de datos, ha autenticado que Mar Pujadas es una ciudadana de Tenerife, por ejemplo, y que anteriormente estaba empadronada en esta dirección y que está solicitando un cambio de padrón, por lo cual voy a ir a la base de datos y voy a mirar en la base de conocimiento qué requisitos son para hacer este trámite, que son X, A, B y C. La IA se lo volvería a decir al ciudadano y le diría dónde lo tiene que hacer. Manda por correo toda esta documentación a esta sección o dímelo por aquí y yo lo registro en el sistema para entender si te puedo tramitar el trámite online o si necesito que vayas a una oficina. Y luego podrías ver toda esa trazabilidad de las acciones desde el departamento correspondiente. Se podría auditar el rendimiento que está teniendo el sistema genético y aplicarle lo que estábamos viendo antes en la teoría más genérica de lo que llamamos
reinforced learning o ese refuerzo para que la IA lo vaya haciendo mejor. Con un sistema, por ejemplo, de feedback, de esto lo ha hecho bien, esto lo ha hecho mal, o con un sistema auditado que tenemos de otro agente que revisa conversaciones previas y ya te da propuestas de qué cosas podrías mejorar. Nosotros, por ejemplo, en uno de los hospitales donde tenemos activo esto, lo que hemos hecho es meterle una batida de todas las llamadas que han entrado a la recepción, ver cuáles ha podido automatizar, cuáles que podía automatizar no ha llamado a la herramienta correcta para mejorar ese sistema y luego cuántas peticiones han entrado que nosotros no nos habíamos planteado ni siquiera automatizar. Por ejemplo, yo quiero un justificante para darle a mi jefe que hoy he ido a visitar la administración. Pues nosotros tendríamos que asegurarnos que tenemos una herramienta que se conecta de manera correcta a la base de datos para poder descargar ese justificante de que Mar es verdad que hoy ha asistido a la cita del padrón. Y luego también podría diseñar llamadas salientes automatizadas. Eso es lo que os decía. Si nosotros tenemos unas llamadas específicas que tendríamos que hacer, imagínate, yo tengo que verificar estas 4 cosas antes de automatizar el proceso. Por ejemplo, yo quiero que llamar a todos los ciudadanos y quiero preguntarles cuántos de ellos están contentos con la administración. Pues se le podría hacer un cuestionario con 4 preguntas y con eso recibir un feedback. O quiero saber cuántos han tenido problemas con una tarea específica en la administración. Pues se podría hacer esas llamadas y con eso también tener datos sobre qué sería lo más importante desde la administración automatizar. Y luego, pues tenemos esta plataforma donde de manera específica se podría o bien conectar por API a los cuadros de mando que ya tengáis hechos, o si no, desde nuestra plataforma, podrías ver ese rendimiento específico que ha tenido en el agente. Y luego también podrías ver cuántas de esas llamadas se han escalado. Es decir, tú puedes al sistema agéntico de IA decirle, vas a tener la capacidad de resolver todas estas tareas, por ejemplo, un justificante de asistencia a una cita, pues lo vas a poder automatizar tanto por voz como por WhatsApp, pero luego otros temas como, por ejemplo, algún trámite más sensible que se requiera una presencia, quiero que esto vaya directamente al humano. Pues tú lo podrías automatizar, entonces tendrías un sistema para gestión de conversaciones, asignar turnos, etcétera, que otra vez se puede utilizar directamente por API, conectado directamente a las herramientas corporativas que ya utilicéis a día de hoy, o bien se puede utilizar desde esta interfaz. Que luego contestando, tú podrías directamente, pues oye, contestar por texto, por voz, por imagen, adjuntar y luego podrías también asignarle turnos pues, por horarios, por reglas que tú quieras ponerle. Entonces, nosotros lo que hacemos desde Labrit es una consultoría personalizada sobre las tareas que se han identificado como repetitivas o cuáles queremos automatizar y nosotros lo que hacemos es nos conectarnos a las APIs del sistema que queramos para crear lo que se llama el agente de IA, que puede tener multimodal o puede ser por texto o puede ser por WhatsApp o puede ser por voz y podemos ver los interlocutores, es decir, quiero que sea interno o quiero que sea con la ciudadanía. Y quiero que esté en una página web aquí a la derecha, como si fuese un bot de los antiguos, o quiero que sea una interfaz telefónica. Entonces nosotros activamos todo el sistema de protocolo de autenticación que ya tengáis en los entornos y cumplimentamos toda esa información para el usuario, por ejemplo, de protección de datos, ya que nosotros seguimos pues, todos los estándares de la Unión Europea, con el RGPD, el Esquema Nacional de Seguridad Alto, etcétera, ¿no? de seguridad. Nosotros lo que luego hacíamos es crear con el equipo cuál sería el flujo de automatizar, es decir, oye, ¿cuáles son las reglas? Yo necesito que te metas a este sistema, que autentiques el usuario así cuando te haga la pregunta, que vuelvas a mirar a este sistema y llames a estas 4 secciones y estos son ejemplos de respuestas que tú podrías dar habiendo mirado el sistema. Luego también cargamos en nuestra plataforma lo que llamamos las bases de conocimiento, que eso, por ejemplo, serían las preguntas frecuentes. Imagínate que estamos hablando de una administración específica. Y luego tenemos esa plataforma que os estaba enseñando antes de revisión y validación constante de esas respuestas, que podría monitorizar analíticamente y mejorar el rendimiento de la gente. Y aquí veis un poco cómo podría funcionar, donde le podríamos crear cuadros de mandos de, por ejemplo, cuánto tiempo, cuántas horas ha liberado de la administración, cómo han mejorado los tiempos de respuesta,
cómo han bajado el número de minutos que un ciudadano ha estado en línea esperando hasta que alguien la atiende, etcétera. Entonces, ahora luego Noé nos va a hacer una demo en tiempo real para hablar con María, pero bueno, que nosotros al final lo que estamos haciendo es automatizar todos los procesos y tenemos un montón de oficinas, incluida la oficina que tenemos en Santa Cruz de Tenerife, donde ya trabajamos de manera muy cercana con el gobierno de Canarias. Así que eso sería todo por mi parte sobre esa presentación más genérica, donde yo os quería explicar un poco, pues, alto nivel, qué es la IA, cómo funcionan estos sistemas agénticos, sin meternos muy en la parte más especializada que nos va a contar Noé. Ahora vamos a ver con Noé, pues, casos de uso más específicos, cómo se puede configurar un agente en la plataforma, etcétera, y cómo podemos auditar el proceso de la gente. Entonces, pues hasta aquí un poco y espero que os hayáis quedado con los tres mensajes claros, que al final es que el conocimiento a día de hoy se va a pasar a este tipo de herramientas, es decir, es muy duro pero no vamos a poder competir con el conocimiento o la memoria que va a tener estos LLMs. Dos, la importancia de entrenarlos bien o crear estos sistemas de agénticos bien. Y por último, y más tercer lugar, es la importancia de estas consultoras que a medida nos ayudan a definir estos casos de uso repetitivos y nos ayudan a crear estos agentes para que se conecten al sistema y darle la herramienta a la IA para que automatice el proceso. Así que nada, muchísimas gracias y ahora le voy a dar la mano a mi compañero Noé para que nos... y estaba leyendo por aquí lo de que es incompatible con la ley de protección de datos. Nosotros ya tenemos en producción estos agentes de IA que os estoy contando, o sea, dentro de España. O sea que seguimos toda la parte de protección de datos al milímetro y estamos certificados con el Esquema Nacional de Seguridad Alto. Esto es una realidad. Yo que estoy más metida como en la parte de salud, por eso os estaba poniendo ejemplos en salud, es espectacular que la Administración Pública desde Europa ya tiene 1.100 millones de euros asignados para que todos estos agentes de IA y otras secciones en salud digital se pongan en las diferentes comunidades autónomas en los próximos años, ¿no? O sea, esto es una realidad que ya ha llegado y lo vamos a ver. Entonces yo de verdad os animo a todos en vuestro día a día, vosotros que sois los expertos en cada uno de los flujos de trabajo que tenéis, que penséis, oye, yo si tengo que decir cuál es la tarea más mecánica o más, o más específica que hago, o dónde tardo más tiempo, ¿no? en mi día a día, que lo penséis y lo elevéis hacia arriba porque van a salir muchas licitaciones para hacer los sistemas mucho más eficientes. La tecnología a día de hoy está preparada. Hace un año y medio yo os diría que no lo estaba y va a ser espectacular. Nosotros, o sea, el rendimiento que estamos teniendo con los agentes, tenemos recepciones donde nosotros empezamos con un 20% de automatización y en algunos de nuestros clientes estamos en un 75% de automatización de todo tipo de preguntas que entran por teléfono y es espectacular ver cómo, sí, es mi anillo de pedida. Me caso, chicos. Pero es espectacular ver el rendimiento que están cogiendo estos agentes y cómo mejoran con el tiempo. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Gracias por darme la enhorabuena. Y le voy a ceder la pantalla a mi compañero Noé para que os enseñe cómo se construyen esos agentes y a ver si así a todos vosotros os surgen como ejemplos de vuestro día a día dentro de la administración de cosas que podáis aprender, ¿vale? Pues nada, Noé, te dejo todo el mando es tuyo para que, para que, para que enseñéis. Y para la firma de asistencia a la sesión, eso igual David os puede contar más. Noé, creo que estás muteado de momento, pero bueno, es muy chulo, ¿vale? Porque ahora lo vamos a ver en acción. Vamos a hablar directamente con la IA, vamos a ver qué simpática es, le podemos poner incluso acento canario, es divertidísimo. Ahora lo veis. Vale, ahora que creo que ya me puedes mutear, ahora sí, creo. Antes de nada, Mar, me han comentado ahora por vía interna que ha habido un momento que ha habido una pequeña caída, entonces no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta del momento en el que ha habido esa pequeña caída de internet. Entonces, si alguno quiere hacer una pregunta, pues ahora es vuestro momento.
y si no, en nada, en un minuto, pues pasamos ya con la segunda parte. Están comentando aquí que tendrán que ver la grabación para la parte de la caída, eh, pero yo creo que podemos avanzar, ya que somos muchos conectados, para no perder tiempo. Vale, sí, claro, ¿Cómo sin se problema. descarga María? Sí, la parte de María, ahora os enseñamos, ¿no? Porque nosotros tenemos una plataforma donde lo que hacemos es diseñar flujos específicos para automatizar procesos, ¿vale? Pero sí, podréis acceder al material que os estamos proyectando, lo compartiremos a través de la gobernación y ahí la idea es que vosotros también se os ocurran como casos de uso que podáis administrar. Y sí que se informa al usuario que está interactuando con un agente de inteligencia artificial cuando interactúas con él. Vale, juraría que ahora lo deberíais estar viendo, si no decirme. Sí, lo vemos perfectamente. Vale. Pues nada, como ya os ha comentado Mario, os ha hecho una pequeña introducción a María. Bueno, yo me llamo Noé López y os voy a explicar un poquito cómo funciona María por dentro, ¿no? Ahora que Mar ya ha explicado un poco la IA más, digamos, general, vamos a pasar a cómo lo hacemos en Omniloy, ¿no? Entonces, realmente María es un agente. Entonces, esto lo voy a pasar muy rápido porque ya Mar lo ha explicado un poco, pero realmente la principal diferencia entre los agentes que tenemos nosotros, como María o Sofía o cualquiera de los que tenemos, y lo que es. Uy, perdón, me están llamando. Y luego cualquiera de lo que es pues un LLM como ChatGPT, es que los agentes tienen la capacidad de tomar acciones y en el caso de María pues tiene la capacidad de hablar, que es algo que, bueno, ahora ChatGPT también puede, pero digamos que los LLMs más clásicos pues simplemente respondían por texto, ¿no? Entonces nosotros le damos esa capacidad de actuar, de tomar acciones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues realmente a través de dos herramientas distintas. Por un lado lo hacemos a través del prompt, es decir, el prompt son una serie de instrucciones que nosotros le damos a nuestro agente, donde le decimos, oye, yo quiero que te comportes así, vas a poder realizar estas cosas y tu objetivo es este, y no puedes hacer esto, no debes hacer esto de esta forma, o sobre todo le marcamos esos límites que no puede pasar bajo ningún concepto para que, digamos, que el modelo entienda qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y luego las tools o las herramientas, que es más en profundidad, una vez que yo quiero que el modelo tome una acción, qué necesita para tomar esa acción, cómo va a tomar esa acción y qué le debería devolver esa acción. Eso es lo que define un poco las herramientas. Y con todo eso, nosotros vamos a conseguir, oye, pues un flujo en el que vamos a conseguir que el modelo entienda lo que le estamos pidiendo, lo razone, busque una herramienta o realice esa acción que necesita para darnos una respuesta, observe ese resultado y mire, oye, pues igual no es lo que necesito para darte esta respuesta. Por ejemplo, si buscamos, imaginaros que queremos, por ejemplo, pedir una cita para un trámite con el gobierno de Canarias y el modelo, pues lo primero que hace es buscar disponibilidad. Entonces le dice al usuario, oye, pues hay disponibilidad este día. Y el usuario le dice, vale, este día no puedo. Entonces, ¿qué haría la gente? Pues volvería a ejecutar ese flujo y diría, vale, pues en vez de este día, te ofrezco este día. Y observaría esa disponibilidad que tiene. Entonces, la potencia que tiene esto es que el agente en cada flujo es capaz de repetir esos pasos y de razonar, ejecutar las herramientas que necesite y darle al final al usuario esa respuesta que necesita. Es ahí donde reside un poco la potencia, que es capaz de razonar y ejecutar todo lo que necesite hasta llegar a la solución que el usuario necesita. Entonces, ¿cómo lo hace María? María es un poco un agente bastante complejo porque realmente tiene que combinar tres modalidades distintas de modelos. Los que son, digamos, los modelos STT, que son los speech to text. Es decir, cuando yo como persona le hablo a María, María al final es un agente, pero no puede escucharme. Entonces, lo que necesito es un modelo que me pase ese audio que yo le estoy enviando, ese sonido, que me lo pase a texto. Luego, una vez que tengo el texto, pues tendría un LLM más clásico, que normalmente no tenemos uno, tenemos varios, dependiendo de la tarea, pero eso os lo explicaré un poco más en profundidad más adelante, que lo que va a hacer es, oye, procesar toda esa consulta que me ha hecho la persona y darme una respuesta. Y luego todavía tengo que hacer un último paso, que es, una vez que tengo ese texto, a la persona no le puedo dar ese texto, le tengo que dar un audio.
Entonces tengo que utilizar un modelo de la modalidad TTS, es decir, text-to-speech, para convertir ese texto en audio. Entonces, esto lo guay es cuando al final eres capaz de reducir esos tiempos para tener una latencia inferior a un segundo, de forma que la conversación suene como si hablaran dos personas. Porque esto realmente, si lo pensáis, es bastante complejo, porque tenemos que hacer tres procesos y esos tres procesos tienen que tener una latencia suficiente para que la persona no perciba como que ha pasado mucho tiempo desde que ha hecho la consulta hasta que ha obtenido una respuesta. Entonces ahí es donde está un poco también la magia en la que tenemos que movernos, entre comillas, de, oye, necesito hacer estas tres cosas y necesito tener menos de un segundo. Necesito que el modelo procese toda esta información, me dé una respuesta y me la convierta a audio en menos de un segundo. Entonces es ahí un poco donde está, pues como digo, toda esta parte de, oye, aquí tengo un tiempo, entonces nosotros necesitamos reducir ese tiempo desde que la persona termina de hablar hasta que el modelo recibe esa información, genera la respuesta y después, una vez que genera la respuesta, la tengo que convertir otra vez a audio. Entonces esto es un proceso que cada vez que le hacemos cualquier tipo de pregunta se tiene que llevar a cabo y que es muy importante que tratemos de mantenerlo lo más pequeño en latencia posible para que así esa persona sienta o perciba como que está teniendo una conversación. Entonces, nada, esto ya muy breve porque ya lo he comentado antes, que es que tenemos distintas modalidades y que tenemos, pues, simplemente que significan STT, es Speech to Text, que es básicamente del habla al texto, el modelo de lenguaje, que es el LLM, y el text to speech, que es un poco, pues, el paso contrario al STT. De hecho, si os fijáis, las siglas son al revés. Entonces, para nosotros siempre es un lío en las reuniones porque siempre hay alguien que se termina por confundir entre uno y otro y pues nos genera ahí cuanto menos situaciones extrañas porque no nos entendemos. Y luego esto es muy guay, que es una cosa que os quería comentar y es que somos agnósticos. ¿Qué quiere decir en IA ser agnóstico? Esto es muy importante porque realmente si tú te ciñes, ser agnóstico significa que nosotros no estamos ceñidos a un proveedor de IA. Es decir, nuestra arquitectura, la arquitectura que diseñamos en María, eso que os he enseñado de tener un STT, un LLM que procesa la respuesta y que utiliza determinadas herramientas y luego el TTS, eso no está ceñido a usar ChatGPT, ni está ceñido a usar Claude, ni está ceñido a usar cualquier modelo. ¿Esto qué nos permite? Que siempre vamos a estar en vanguardia. ¿Por qué? Porque si sale un modelo nuevo, por ejemplo, muy bueno en pasar de audio a texto, nosotros en cuestión de minutos podemos simplemente hacer ese cambio y ya tener implantado ese modelo. Y eso es muy importante porque al final, si tú te ciñes a que una compañía vaya sacando tus mejoras, eso limita mucho tu capacidad de mejora. Pero en cambio nosotros en todo momento podemos tener el control sobre qué modelo estamos usando y aparte, entre distintos clientes que tengamos, podemos tener distintos modelos para que en función de su caso de uso siempre tengan el mejor modelo para su flujo. Es decir, por ejemplo, a veces hay modelos que son peores haciendo tareas matemáticas. Entonces, nosotros no tenemos por qué poner un LLM que es peor que otro para poner tareas matemáticas. Nosotros podemos explorar y hacer evaluaciones sobre esos modelos y ver, vale, pues para este flujo el que mejor lo hace es este y es el que vamos a poner. Entonces, eso es súper, súper importante y nos da muchísima calidad, aparte de que también podemos manejar el coste, porque al final podemos ir tocando los modelos y viendo cuál es el que nos da mejor relación calidad y coste y que siempre tenemos, esto es importante para el tema que nos decíais antes de si la regulación lo cubre, nosotros siempre tenemos la soberanía del dato y siempre todos nuestros modelos, que es una cosa que se pide en inteligencia artificial, todos se ejecutan siempre en Europa y están empaquetados, es decir, nunca compartimos ningún tipo de información con ningún proveedor. Y es otra cosa que nos está dando pues esa confianza también de la gente de, oye, vale, yo sé que aunque vaya a procesar un dato sensible, ese dato sensible nunca va a llegar a ningún sitio porque está empaquetado y sabemos que siempre vamos a tener ese control sobre el dato. Luego, esto también, el tener varios proveedores te permite otra cosa muy, muy guay y que en producción a la gente le da mucha tranquilidad. Y es que tú puedes tener un proveedor principal, que es el que tienes habitualmente, pero imaginaros, no sé si estáis muy puestos en IA, pero habitualmente existen ciberataques y existen caídas de ciertos modelos que de repente, pues con Cloud pasa mucho, que a veces hay un modelo que se cae y no lo puedes usar. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te ciñes a tener solo un proveedor,
piensa que cada vez que haya un problema con ese proveedor, estarías limitando tu uso, lo cual es totalmente inviable. Nosotros tenemos la suerte de que como podemos tener varios proveedores, nunca jamás nos va a pasar eso porque siempre tendríamos ese salto por error o por latencia que saltaría el segundo proveedor y al final el cliente siempre tendría ese servicio activo sin tener ningún tipo de dificultad. Aquí por poner un Es caso in- práctico sería, imagínate que estás hablando por teléfono, porque tienes un teléfono con un agente de IA que da servicio a la ciudadanía, pero de repente tú estás utilizando el proveedor de, como LLM, estás utilizando Claude y de repente Claude se cae. Entonces tú como persona ciudadana llamas y dices, oye, que quiero saber cómo se hace este trámite y de repente no te da contestación porque el servicio se ha caído. Pues aquí lo que dice Noé es en plan, es muy importante que lo que hagamos es tener siempre lo que se llama un fallback, que es un segundo proveedor por si de repente el primero se cae, funcione y nunca dejar sin servicio a la ciudadanía o para esa gestión interna de trámites. mm. Sí, esa es tal cual la idea. Entonces, luego, una vez que ya hemos entendido un poquito esto de que podemos tener distintos proveedores, ¿cómo lo hacemos más en profundidad? Realmente, donde está toda la magia de los agentes es en tener una buena orquestación dentro de la parte del LLM, que es lo que procesa la respuesta. Una vez que yo de ese audio he pasado a un texto y ya tengo lo que me ha pasado a esa persona, yo necesito ahora tener una buena orquestación de agentes que me permita partir ese problema. Esto al final volvemos a las reglas más lógicas que utilizamos hasta en matemática básica de tengo un problema muy grande, no puedo resolverlo, entonces necesito partirlo en problemas pequeños, que eso sí que pueda resolverlo. Entonces, realmente nosotros ¿qué hacemos? Tenemos distintos agentes y cada uno se encarga de una cosa. Entonces, esto está muy guay también porque distintos agentes no tienen por qué ni tan siquiera tener el mismo modelo. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos, en el caso sanitario, por ejemplo, si queremos gestionar citas, queremos dar información sobre el hospital, queremos hacer o tener un seguimiento, el agente que, que se va a encargar de cada una de estas cosas es distinto y va a ser muy específico de cada una de estas tareas. Por ejemplo, en el de información, pues normalmente se tiene una consulta, una base de conocimiento. Entonces, si la pregunta del usuario va enfocada por ejemplo, información sobre el hospital, pues entonces digamos que la orquestación sería, tendríamos un agente que diría, vale, pues tú eres el indicado para hacer esta tarea, entonces se lo pasaría al agente de información, el agente de información lo que haría sería, vale, pues tengo que ejecutar esta herramienta o esta tool, que lo que me va a permitir es, en base a esto que me ha preguntado, pues me va a devolver información relevante para mi consulta relacionada con esto. Pues, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿hay parking en este hospital? Pues entonces lo que haría este agente de información sería, en la base de conocimiento que él tiene, buscar información sobre si hay parking en ese hospital y una vez que la encuentre, devolvérselo y generar esa respuesta. Entonces, al final, esto lo que permite es que cada agente tenga una misión muy específica y muy acotada. Entonces, al final, los resultados son mucho mejores que si tenemos un agente que digamos que quiere hacerlo todo, porque si tienes algo muy generalista, al final lo que pasa es que no es bueno haciendo cosas de forma particular. Entonces, es mucho mejor siempre en inteligencia artificial tratar de partir el problema y de utilizar agentes específicos para resolver tareas pequeñas que utilizar uno para resolverlo todo, porque realmente no va a ser tan bueno y no, al final no compensa. O sea, porque es mucho más difícil de montar y de gestionar y encima obtienes peores resultados. Entonces, realmente no compensa. Entonces, esto está muy guay porque, claro, la gente no solo te habla, sino que está actuando en todo momento. Por ejemplo, en el caso de un hospital, hay muchas veces en las que nosotros tenemos que consultar la disponibilidad de una cita, crear o modificar esa cita, pero antes necesito verificar la identidad de esa persona o buscar en una base de conocimiento. Si, por ejemplo, me ha hecho una consulta antes, entonces al final esto todo se orquesta de forma que cada vez que el usuario hace una pregunta, siempre vamos a tirar hacia la parte de la gente que es específica para hacer eso. Y esa gente va a disponer de las herramientas justas para hacer solo eso. Ya que, a ver, estoy viendo aquí una pregunta por el chat, espera un momento. A ver, proveedor no se explica bien, ya que si es local on-premise no debe ocurrir. Vale, esto es una buena pregunta, pero realmente los proveedores en local
no son realmente ninguno de los que usamos es en local. Realmente nosotros tenemos los modelos gestionados en Azure, en una infraestructura de la nube, porque para tener un modelo, para que te hagas una idea, para tener un modelo en local de Cloud, por ejemplo, necesitarías una capacidad de cómputo enorme y una cantidad de servidores dedicados a eso enormes, que realmente no, la mayoría de startups ni tan siquiera, bueno, la mayoría no, la totalidad de las startups nadie lo tiene así porque supone una cantidad de coste desorbitado y realmente no lo necesitas porque tú puedes utilizar infraestructura de la nube que cumple con toda la política de protección de datos y que además te permite dar esa cantidad de cómputo necesaria que tú necesitas para tu servicio sin tener que gastarte una cantidad desorbitada de dinero en Eh, infraestructura. De todas formas, Noé, sí que tenemos dos proyectos activos funcionando on-premise, entonces se puede montar on-premise. Lo que pasa es que en función del caso de uso, de lo que se quiera hacer y del volumen esperado, tiene más sentido o menos sentido en cuanto a coste. Al final, si es una tarea con muchísimo volumen dentro de una administración pública, hay modelos en los que puede tener sentido montar todo on-premise. Y ahí es cierto que todo esto que os estoy diciendo, que está explicando Noé, pues no pasaría tanto, pero se tiene que tener en cuenta que por hacerlo on-premise muchas veces no puedes estar tú utilizando la última tecnología. Entonces, dependiendo del caso de uso, nosotros siempre tendemos siempre a recomendar montar todo lo que se pueda en cloud, pero también tenemos dos proyectos activos on-premise, que yo creo que eso puede responder la pregunta. Sí, totalmente. O sea, poder se puede, pero ya te digo, no es ni lo más habitual ni muchas veces lo más sencillo. Porque aparte de lo que dice Mar, el montarlo en premise al final te imposibilita muchas veces tener acceso a la última tecnología y aparte pues requiere un mantenimiento y se dificulta bastante. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Para un caso típico de atención ciudadana, ¿cuál puede ser el mayor cuello de botella al pasar de una demo a producción? A ver, realmente esto depende mucho del caso de uso, pero para atención ciudadana, realmente el cuello de botella más grande que puede haber realmente es la integración. Es decir, si nosotros necesitamos, por ejemplo, tener acceso a cierta información de la base de datos, pues eso requiere un proceso de integración con el sistema de la administración pública que tendríamos que gestionar, pero realmente, aparte de eso, que el cuello de botella normalmente no es muy grande porque ahora la mayoría de servicios ya tienen APIs a las que el agente puede, digamos, hacer una petición a esa API y devolver la información que necesita y ahí ya te soluciona absolutamente todo el cuello de botella. Y si no, normalmente el desarrollo de una API no suele ser muy, muy costoso, pero aparte de ese cuello de botella, realmente no suele haber muchas más cosas, porque una vez que nosotros definimos bien con vosotros cuál es el caso de uso para el que lo queréis, luego la orquestación de los agentes es bastante sencilla e inmediata. A ver, es que estoy viendo aquí más cosas. Si la administración pública externaliza los datos, se arriesgan a incumplir protección de datos si no se consigue gobernanza tecnológica. Esto que podría ser verdad si no fuese porque tú siempre que haces un intercambio de datos, esa información va cifrada. O sea, nosotros cuando tenemos que intercambiar información con la administración pública y cuando hemos hecho proyectos con la administración pública, todo eso va cifrado. Entonces, la gobernanza del dato nunca se puede perder y siempre seguimos todos los protocolos que nos exige la normativa, que para que os hagáis una idea, no hay normativa más dura que la de IA y probablemente no hay ámbito más duro de normativa que el de salud, porque todo el dato sanitario se considera de riesgo máximo. Entonces, eso también es una ventaja para nosotros a la hora de integrarnos con cualquier otro sector, porque al final nosotros venimos de un campo, o el origen es un campo, donde casi todos los datos hay que tener un control extremo y tenemos que pasar la ISO 14001, la 9001, el ENS. O sea, al final tenemos que garantizar un montón de cosas de protección de datos y de gobernanza del dato. Entonces, yo por ese lado quiero que os quedéis totalmente tranquilos porque nosotros siempre seguimos absolutamente todos los protocolos y siempre tenemos la gobernanza del dato presente y siempre garantizamos a todos nuestros clientes que cumplimos con la normativa de acuerdo a las certificaciones que tenemos. Entonces eso entiendo que es una preocupación y es una preocupación lícita, pero como os digo, siempre tratamos
de que no sea el caso. Vamos a intentar avanzar, ¿no? Y yo voy contestando si quieres en el chat, porque si no, no va a dar tiempo a completar la presentación, pero Vale. solamente por asegurar, en plan, en cuanto a las dudas de seguridad del dato, no se firma, o sea, eso se tiene muy en serio, si no, no podríamos estar en entornos incluso médicos, que son más complicados, como estábamos diciendo, trabajando en administraciones públicas, que ya lo estamos haciendo, y somos uno de los 5 proveedores para el Ministerio de Sanidad haciendo todo esto. Y luego lo que estábamos mirando en cuanto a la parte cifrada, no cifrada de comunicación, nosotros lo que sí que hacemos es que ningún LLM ve ningún dato personal también, ¿vale? Para que eso quede claro también en todo momento. Pero sí, sigamos y yo voy contestando por aquí. Vale, pues voy a seguir un poquito con, con la explicación. Esto es una breve explicación de cómo funcionan las herramientas, que básicamente cualquier tipo de herramienta, por ejemplo, si es una herramienta que va a tener, por ejemplo, una búsqueda de una base de conocimiento, pues la entrada sería una serie de parámetros, que ahí es donde viene toda la parte de protección y de trazabilidad y tal. Entonces, ahí tendríamos todo el cifrado, que lo que se haría sería como orquestar esa petición. Luego la operación, que sería esa búsqueda, por ejemplo, el típico RAG que nosotros también utilizamos para obtener información relevante acerca de una consulta. Y luego el resultado sería lo que nos devuelve. Y esto, que también va al hilo de otra de las preguntas que ya también había leído, de trazabilidad. Cualquier tipo de acción que tome un LLM está trazada y cada uno de los LLMs tiene una trazabilidad. ¿Esto se garantiza esta trazabilidad? Porque nosotros guardamos toda la información, guardamos tanto lo que el LLM ha solicitado, es decir, esta entrada, que son una serie de parámetros que el LLM, digamos que, para hacerlo más o menos sencillo, digamos que él, con la información que tiene, genera esa petición. Entonces, lo que el LLM manda a esa operación lo tenemos guardado y también el resultado que devuelve. Entonces, así tenemos todo el rato la trazabilidad y si un LLM se equivoca por lo que sea, porque obviamente no son perfectos, pues siempre tenemos esa trazabilidad para tratar de depurarlo lo máximo posible y de que esos errores sean lo menor posible. De hecho, también contamos con una plataforma de evaluaciones que lo que hace es evaluar estos LLMs. Es decir, mira cuál ha sido la entrada que ha hecho el LLM y cuál ha sido el resultado. Y así podemos comparar distintos modelos, tanto entre proveedor, por ejemplo, en Cloud pues podemos comparar el Opus con el Sonnet, y intraproveedor, es decir, podemos comparar los de Claude con los de ChatGPT. Y nada, luego, una vez que ya tenemos como el cerebro de María, que es lo más difícil de orquestar, luego es muy fácil hacerlo multicanal, es decir, pues tenerlo a través de teléfono, a través de WhatsApp o incluso a través de la web. Por ejemplo, para nosotros, para las evaluaciones, utilizamos el entorno de web porque es el más cómodo, pero para los clientes normalmente lo más cómodo suele ser o utilizar WhatsApp o utilizar el teléfono. Y entonces, luego está muy guay que nosotros siempre tratamos de que el cliente tenga la menor fricción a la hora de integrarse. Entonces, nosotros siempre nos integramos tanto con las agendas como con los CRMs, con las bases de datos que tenga el cliente. Normalmente la integración más sencilla y la más fácil para todo el mundo suele ser a través de API, pero si no, siempre las veces que nos ha podido hacer por API, pues hemos tratado de que el cliente siempre tenga la seguridad de que nos vamos a poder integrar con su sistema de la forma más sencilla y con menos fricción posible. Luego, aparte, lo que comentaba Mar, de que el agente se le puede poner acento y se puede utilizar en distintos idiomas, que esto siempre es configurable para cada uno de los clientes, es decir, al final nosotros podemos definir qué idiomas queremos para cada cliente. O sea, si, por ejemplo, tenéis pues, muchas consultas en inglés, pues no hay problema, el agente va a poder contestar en inglés sin ningún tipo de dificultad. Luego, aparte, también se puede tocar el comportamiento de cada una de las partes a través del prompt y a través de utilizar distintos modelos. Y aparte, también podemos hacer una activación modular. ¿Esto qué quiere decir? Que al final no se tiene por qué empezar con todo el abanico de casos de uso. Mar antes ha dicho que había una serie de llamadas que se transferían. ¿Eso por qué? Porque, por ejemplo, hay ciertas consultas en centros hospitalarios que, por ejemplo, que no se quiere aún que se hagan a través del teléfono con una IA. Entonces, no se tiene por qué hacer todo, sino que se puede ir, digamos, partiendo vuestros casos de uso, e ir empezando por el primero o por lo que se dice siempre, ¿no? El 80-20, es decir,
pues cubrimos el 80% de vuestras consultas con un 20% de esfuerzo y luego a partir de ahí se puede hacer una activación modular de cada vez más módulos para ir cubriendo todos vuestros casos de uso. Y luego nada, lo que hablábamos de que los datos protegidos, tanto los teléfonos como cualquier tipo de datos sensibles se enmascara siguiendo protocolos estándar de enmascaramiento antes de que llegue a cualquier tipo de LLM. Y además, deciros eso, que es multilingüe de serie, que de normal están activados inglés y castellano, pero también se puede poner en gallego, en catalán, en valenciano, bueno, no sé si se puede poner con acento canario, por ejemplo. Se pueden tocar también los acentos para hacerlo pues lo más semejante a una persona de esa comunidad autónoma o al habla de esa persona. Y que luego tenemos trazabilidad total de cada interacción, que siempre todo queda registrado y siempre tenemos como un control y un feedback constante de, oye, ¿por qué ha fallado esto o qué ha pasado aquí? Y nada, ya con esto vamos a llamar a María en directo, que yo creo que será lo más guay también para vosotros, para que lo veáis. Esto sería como el entorno de demo que tenemos. Voy a simplemente hacer una llamada de prueba para que me digáis si se escucha y si se escucha, pues hacemos Yo una te llamada un aviso, poco no más. es, sí. Yo te digo si se escucha. Hola, soy María, Sí que se asistente de escucha. Gobierno de Canarias. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Vale, pues para que os hagáis una idea, lo que voy a hacer ahora es hacerle un par de preguntas a María. Entonces, aquí en el entorno de demo lo que tenemos es como una base de conocimiento, que yo lo que he hecho es pues, ponerle cuatro cosas sobre el gobierno de Canarias, pues que he buscado en Internet. Tampoco aquí esto luego se puede obviamente cambiar y adaptar a vuestro caso de uso, pero simplemente para que vierais algo más cercano a vosotros y no tan médico como el que tenemos de normal, que es sobre un hospital de Madrid. Entonces, pues simplemente esto, un poquito de información de servicio para la ciudadanía y tal. Entonces, vamos a ¿Queréis, hacer un par de queréis por hacerlo preguntas. más divertido meter algo específico y así le preguntamos sobre eso específico? Que eso Dale. mola mucho. Vale, vamos a ver, ¿qué podemos meterle algo? eh, si quieres, a ver, alguien que se le ocurra algo específico que podamos poner. Yo qué sé, para los trámites de lo que estaba hablando yo, para los trámites del cambio de padrón, se debe llamar solo los lunes y los martes, o solo puedo tramitar los trámites de padrón lunes y martes, o algo así. Vale. Horarios Trámite y vamos a poner. descripción de demanda de vivienda protegida. Vale, exacto. Venga, vamos a poner. Pon ahí. Trámite de inscripción de demanda de vivienda protegida. No, no pongamos la hora, pon como. Y vamos a poner un poco. Escribidme por Andrés si puedes cómo se hace. Explicadme a día de hoy. Tienes que venir a la oficina número 1 con tu DNI, lo que sea, no sé. Tienes que venir presencialmente los lunes de 9 a 12 de la mañana, lo que queramos. Bueno, se puede hacer a través de la sede electrónica, vale. Venga, pero lo ponemos así, a 12 de la mañana, eh, o solicitarlo a través de la sede electrónica o pidiendo cita en el 012 con la oficina del registro de demandantes. Y no lo metas dentro de horarios de atención porque al final, bueno, no sé, lo que tú me digas. Vale, te lo pongo. A ver, te lo puedo poner en trámites si quieres. Creo que tenía un apartado de trámites. ¿Cómo hacer trámites sin desplazarse? Claro, es que lo Vale. dice más genérico. Ponlo como otro separado y ya Mm. está. Sí, te lo voy a poner al final y ya está. O sea, Vale. Hola, soy María, asistente de Gobierno de Canarias. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Hola María, quería saber cómo hacer un trámite de inscripción de vivienda protegida, por favor. Para realizar el trámite de inscripción de vivienda protegida,
Puedes hacerlo de forma presencial los lunes por la mañana, de 9 a 12, en la Oficina de Registro de Demandantes en la calle de la Ciudadanía, número 12, en Canarias. También puedes hacerlo de forma online, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, solicitando cita previa en el número de teléfono 012 o por WhatsApp al 608012012. ¿Te gustaría que te envíe esta información por WhatsApp? María, me gustaría que me dijeras por fin cómo puedo hacer trámites si no me quiero desplazar. Claro, puedes hacer la mayoría de los trámites sin desplazarte de las siguientes maneras. 1. Por teléfono, llamando al número 012 que está disponible las 24 horas, los 365 días del año. 2. Se le Por puede cortar en WhatsApp, cualquier momento, enviando un por ejemplo. mensaje al Vale, pero 608. dime cómo llego a la oficina, por fin. La oficina está ubicada en la calle de la Ciudadanía, número 12, en Canarias. Puedes llegar de las siguientes maneras. 1. Transporte público. Hay paradas de guaguas urbanas e interurbanas cercanas. 2. Aparcamiento. Hay un aparcamiento público próximo, además de plazas reservadas para personas con movilidad reducida cerca de la entrada. 3. Taxis. Hay una parada de taxis justo en la entrada principal. Si necesitas la dirección exacta por WhatsApp, avísame y te la envío. Lo de la guagua está hecho a posta, ¿eh? Que conste. Y le podemos poner el acento canario luego, ¿no? Y lo probamos. Creo que está puesto. Lo revisamos. Pues ahora mismo no me No, no, acuerdo, pero... ahí no. Creo que es al lado del monigote donde coges el teléfono. Ahí, le ¿Sí? das ahí y le das acento y Ah, cámbialo. sí, true. Ponle Islas Isla... Canarias. Yo creo que está. Mm. No sé si lo tenemos conectado, pero inténtalo. Esto es en Bueno, tiempo real, ¿eh? Chicos, esto, esto no lo esto es esperábamos. esto es el Pruébalo. efecto demo. Esto también te digo aquí, Mar, te la estás jugando muchísimo, ¿eh? Da El igual, no acento pasa nada. canario. Hola, soy María, asistente de gobierno de Canarias. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Hola, quería saber cuál es la dirección de la oficina. La Oficina de Atención a la Ciudadanía del Gobierno de Canarias está en calle de la Ciudadanía, número 12, en Canarias, España. ¿Te gustaría que te envíe la dirección exacta por WhatsApp? Bueno, no sé si queréis hacerle alguna pregunta más. María está un poco rara, sí, bueno, ha pasado de María a Mario en un momento, pero son cosas del directo. No, a ver, aquí hay que entrenar la voz, ¿sabes? O sea, aquí se puede hasta copiar la voz de lo que vosotros queráis. O sea, podríamos poner a, yo qué Sí. sé, a Mónica Lubillo, por ejemplo, grabarla media hora y entonces luego hablaría exactamente como habla Mónica. Entonces, esto aquí se puede trabajar mucho la entonación, o sea, esto sería como un proyecto más largo. Pero bueno, si queréis poner alguna pregunta de algo raro, que es como gracioso, por ejemplo, pregúntale, oye, pero en Canarias hace mucho calor, ¿no? O algo raro, en plan, algo raro. Hola, soy María, asistente de Gobierno de Uy, Canarias. ahora he perdido el acento, culpa mía. Dejamos a Mario ya que teníamos el acento. Hola, soy María, asistente de gobierno de Canarias. ¿Cómo puedo Uy, ayudarte hoy? Vuélvelo a poner, yo creo que no se ha conectado el de Canarias, vuélvelo a darle. Es que como estamos sí, cambiando tanto, dale otra vez, a ver si lo vale, pilla. igual ha sido culpa mía, ¿eh? Ahora. Dale. Hola, soy María, asistente de gobierno de Canarias. Nada, yo creo ¿Cómo? que no, es que Vale, no lo sí. tenemos conectado. Vuelve el acento de Madrid si no, pero bueno, dicen, pregúntale, por ejemplo, otro gracioso pone, pregúntale a María, la madrina, si ha pedido permiso Mar para casarse. Le hacemos algo así. Hola, soy María, asistente de Gobierno de Canarias. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Hola María, quería saber si Mar ha pedido permiso a su madrina para casarse. Lo siento, pero no tengo información sobre asuntos personales o familiares como ese. Si necesitas ayuda con temas médicos o citas en el hospital, estoy aquí para ayudarte. Sí, esto se puede personalizar absolutamente todo. Puedes personalizar el tono, la voz, la velocidad a la que habla, absolutamente todo. Hemos De hecho, hecho, en por distintos ejemplo, clientes lo tenemos distinto. claro, hicimos un proyecto muy bonito, ¿vale? Nosotros, bueno, yo que soy valenciana, en la Dana, cuando pasaron todo lo de las inundaciones,
Y entonces pusimos a María a llamar, porque claro, el gobierno tenía un problema muy grande, y pusimos a María a llamar a todas las personas afectadas por la DANA, porque querían poner como equipos de psicólogos que apoyasen directamente pues a la ciudadanía en un momento tan duro. Entonces pusimos a María a hacer llamadas salientes y preguntaba las preguntas que te habían diseñado los psicólogos, que era, por ejemplo, oye, ¿tienes pesadillas para el dormir? ¿Cómo te encuentras? ¿Has perdido algún familiar? Etcétera. Entonces se registraron todas esas respuestas y luego psicólogos de la Comunidad Valenciana fueron ayudando específicamente a aquellas personas que más lo necesitaban, ¿no? Pero con ello pudieron llegar a una gran masa de población de manera muy rápida y poder identificar quién tenía la necesidad dónde, para que luego ya de manera personalizada te llegaba un psicólogo en plan de, oye, yo ya sé que has perdido a tu madre hace 2 días, vamos a ver no sé qué, ¿no? Entonces, toda esa información se compartió con el gobierno, pero que es otro ejemplo muy bonito de cómo este tipo de tecnología puede ayudar en momentos donde se tiene que hablar de manera directa y muy rápida con una gran parte de la población. Y aquí algo que ha explicado Noé, que era muy divertido, era pensar que nosotros hicimos esas llamadas en valenciano, por muchos de los códigos postales que en esas zonas hablan más valenciano, personalizamos completamente el tono de la voz y luego, en función de la edad de la persona a la que le estábamos llamando, había mucha parte de la población que era mayor, ¿no? Entonces aquí le pusimos que si eras joven, hablaba con el tono de voz que estáis viendo ahora, pero si tú tenías 65 años, te hablaba como mucho más lento, te repetía todo mucho más tranquilamente, etcétera. Entonces eso es lo que os estamos explicando un poco por el chat, donde tú le puedes poner la voz que tú quieras, pero también cambiar y ajustar los ritmos a los cuales quieres que María te hable. Así que eso es un poco como todo lo que queríamos explicaros hoy. Y luego, no sé, Noé, si tenemos tiempo, pero molaría como también enseñarles, que si queréis lo hago yo, un poco la plataforma, cómo funciona para la parte de customización de agentes, que yo creo que eso es bastante divertido para que vean y Mm. vean cómo funciona. Entonces, si queréis, comparto Sí, yo la pantalla y os lo sí, claro. enseño. Mira, a ver, aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la plataforma por detrás de lo que hemos montado? Al final aquí lo que veis es, tenemos siempre una plataforma de control y una plataforma de agentes. La plataforma de agentes es para ver la observabilidad y montar estos agentes, que normalmente lo haríais siempre con nosotros. Entonces tú aquí podrías ver el rendimiento. Esto es un entorno de demo, pero al final es el rendimiento de cada uno de los agentes con cuadros de mandos específicos para que vosotros veáis. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, llamadas entrantes, le pondríamos los idiomas. Aquí tenemos hasta 57 y lo que os decía, tenemos en plan gallego, catalán, acento canario, todo esto se podría personalizar, guardarraíles y luego los flujos de trabajo. En los flujos de trabajo lo que se vería es qué trigger, o sea, por ejemplo, en una llamada entrante, dónde cogería la información, dónde verificaría la información, cómo lo podríamos hacer. Todo esto es personalizable en cuanto a que tú puedes seleccionar el modelo. Si esto también lo tienes on-premise, pues te lo podríamos montar todo así y luego le podrías asignar una base de conocimiento y, por ejemplo, las llamadas entrantes, las preguntas frecuentes en las llamadas entrantes, y podrías darle herramientas, que eso es lo que estaba explicando Noé. Por ejemplo, aquí en la base de datos podrías poner seguros y coberturas del 2026 y podrías añadir Mm. diferentes bases de datos para que los agentes, es lo que estábamos personalizando ahora que estabais viendo, ¿no? Pues tienes muchas y en función del mini agente que actives, según la petición que tú hagas, puede o bien mirar en las diferentes bases de datos donde se encuentra esa información o también las herramientas. Y esas herramientas lo que hacen es conectarse a diferentes partes del sistema para, por ejemplo, guardar el nombre, guardar un documento, leer un documento, enviar un documento por email, transferir a un humano, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se va montando. Entonces, en función del caso de uso que se quiera automatizar, se monta un sistema agéntico o se monta otro. Por ejemplo, para llamadas salientes, parecido al caso de la Dana que os estaba diciendo, ¿no? De, oye, tenemos que hacer un cuestionario. Pues aquí, si lo pusiésemos a ver, tiene que haber un trigger, que el trigger es mañana a las 9 de la mañana, quiero que por franjas de bloques de 250 personas consigas estos datos de esta base de datos, que es nombre, apellido, código postal donde vive y, y edad, y generes una llamada. Si responde, haz esto. Si no responde, haz esta otra cosa. Si interrumpe, haz esto. Y luego, por ejemplo, es reprograma la llamada si ves que no responde, ¿no? O lo que sea, porque no te ha cogido la llamada en ese momento, y reprográmala para llamarle dentro de 3 horas. Todos esos flujos, como veis, son completamente personalizables en función del caso de uso. Entonces, luego, agente de cuestionarios. Aquí harías las preguntas específicas, ¿no? Oye, yo quiero que hagas estas 4 preguntas, quiero que las respuestas solamente puedan ser las categorías sí, a veces o no, o quiero que la categoría sea un número entre el 1 al 10, todo eso se personaliza.
y luego quiero que me generes una alerta si por ejemplo dice que no ha conseguido hacer el trámite del padrón, ¿no? O lo que queramos, ¿no? Y mándale un WhatsApp para decirle que gestiona el trámite y mándale un WhatsApp para decirle que el trámite ya está gestionado o darle una cita, lo que sea. Entonces, eso es un poco lo que yo os quiero explicar de que todo esto es completamente personalizable, podemos seleccionar el tono de voz, los idiomas que queremos meterle, etcétera. Y luego aquí podemos cargar las bases de datos que queramos darles accesos, podríamos añadir nuevos documentos, URLs, bases de datos específicas vuestras, seleccionaríamos las diferentes herramientas que queremos que tenga acceso el agente y luego siempre tendríamos una sección donde haríamos pruebas para evaluar el rendimiento, etcétera. Algo muy Mar, chulo me también. dicen que vas muy rápido. Ah, perdón. Es que pensaba que terminábamos a las 12. ¿A qué hora termina? Hay Bueno, en media. Canarias cambia. Ah, vale, ok, tenemos tiempo. Pues voy un poco más lento. Perdonad. Vale, pero entonces, volviendo aquí, lo que os digo es en plan que podríamos seleccionar los flujos que queramos personalizar. Por eso aquí es muy importante que vosotros desde cada uno de los departamentos donde estéis trabajando penséis en qué tareas son administrativas de, oye, yo me meto en este sistema. Normalmente me descargo este Excel. Hago este trámite donde yo filtro por este criterio y genero este otro Excel. A este otro Excel le miro y le mando al de otro departamento para que me rellene esta columna. Pues todo este proceso que vosotros estáis haciendo de forma manual y que lo hacéis, imagínate, una vez a la semana o una vez cada 3 semanas. Esto aquí podríamos, con nuestra ayuda, por eso tenemos a Laverit, que es especialista en todo lo que viene a ser consultoría de automatización de procesos, etcétera, que haya un equipo que os ayude a diseñar este caso de uso. Una vez esté diseñado ese caso de uso, se decidiría, por ejemplo, lo que estábamos hablando de, oye, este sistema lo queremos automatizar on-premise o lo queremos automatizar llamando a diferentes entornos de cloud o queremos hacer una combinación de ambas, ¿no? Se determinaría como, por ejemplo, qué infraestructura es necesaria para que esto funcione y cuál es el canal. Es decir, lo vamos a poner en un chat interno, lo vamos a poner en uno de los URLs públicos del Gobierno de Canarias, vamos a poner una interfaz de voz, por ejemplo, vamos a poner una interfaz de WhatsApp, va a tener escalado a humano, es decir, vamos a hacer que el trámite se acabe ahí, que pase luego a un humano si ese trámite no se ha podido resolver. Vamos a no permitir escalar al humano en el momento, pero queremos que genere una alerta en esta sección del sistema para que tú luego tengas una lista de trabajo y de vuelta le puedas contestar al ciudadano. Entonces, todo eso es un poco lo que se va a poder automatizar. Y es lo que os digo, todos estos flujos son completamente personalizables. Y las secciones o las bases de datos o a los sistemas a los que vayamos a tener acceso también son personalizables. Algo muy importante que nos estáis preguntando en torno a la seguridad, algo aquí en la seguridad también lo que podemos ver es que existen diferentes niveles. Entonces, no todo el mundo va a tener acceso a las diferentes secciones ni todos los agentes tendrán acceso a las diferentes acciones. Al final a mí me gusta pensar que estamos haciendo como si fuese aumentar la capacidad que tenemos poniendo como mini trabajadores que nos quitan esas tareas repetitivas. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos poniendo un agente, pero nosotros tenemos flujos donde estamos automatizando llamadas entrantes y aquí tenemos hasta, bueno, se llaman workflows, ¿cómo se llamarían en español? De flujos de trabajo, tendríamos hasta Sí. 200 flujos de trabajo como con mini agentes que tienen capacidad de mirar en diferentes secciones del sistema para poder resolverte la tarea y por eso llegamos, comparado con los típicos bots a los que llamábamos antes, con cualquier aerolínea o cualquier empresa de wifi que llamábamos y hablábamos con una IA, bueno, con un bot que era desesperante porque nunca resolvía nada, si no seguías como el árbol de decisión que tenían, literal, ya te escalaban al humano y te volvían a poner ahí 6 minutos a esperar. Pues al final, algo que nos ha dado muy bueno esta tecnología, los LLM, ChatGPT, es que si tú le conectas las herramientas correctas para resolver los trámites, son muy buenos. O sea, es que piensan muy bien. O sea, es que no sé cuántos de vosotros utilizáis la IA en vuestro día a día, pero es que es espectacular lo bien que contestan. Entonces, aquí lo que estamos consiguiendo
es automatizar muchos de esos procesos y con ello volver las administraciones como mucho más eficientes. Pero para ello yo creo que es clave, no solamente como un cambio de mentalidad, sino que de manera proactiva ya se le pida a la administración aquellos trámites más burocráticos y más repetitivos, poder automatizarlos. Porque la tecnología está lista. La voluntad política yo creo que la tenemos. Y sois vosotros los que sois más expertos de cada uno de los flujos de trabajo que tenéis, quienes deberíais como plantear, oye, yo creo que este es el trámite que se podría automatizar. Un poco luego a nivel cómo se decide qué trámite automatizar, normalmente pues suele ser, oye, cuáles tienen mayores listas de espera, cuáles el impacto son más, cuáles de impacto son más duros, ¿no? Si no conseguimos llegar a la fecha que el ciudadano lo requiere, cuáles tienen mayor volumen, ¿no? En plan, cuáles a día de hoy nos están quitando muchísima carga, o sea, nos quitarían muchísima carga administrativa. Y en función de eso, yo creo que desde la administración se priorizará qué casos de uso automatizar. Y aquí un poco eso es lo que os quería decir, porque antes he ido muy rápido porque pensaba que ya terminábamos a las 12, pero si tenéis cualquier pregunta luego las voy contestando. Pero luego al final, pues obviamente también tenemos como organización, roles dentro de la organización. Y como os decía, nosotros empezamos con la plataforma de María para el sector salud, donde pues oye, la alucinación que puede tener un modelo, que eso es en plan cuando se raya y te dice algo que no toca, tiene que ser, pues, o sea, no, o sea, tiene que ser como muy clínicamente muy bueno, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos certificados como producto sanitario con el marcado CE de la Unión Europea, que aquí al final lo que dice es como que toda esa eficiencia clínica, todos esos trámites, que se han hecho ensayos alrededor de la tecnología, que se han mirado como las pruebas, que el rendimiento, todo eso pues que lo hemos tenido como muy trabajado y muy trillado, que eso es lo que os estaba explicando antes, de que cuando nosotros antes de lanzar estos agentes a lo que se llama el entorno de producción, que eso es cuando ya el ciudadano lo podría usar o alguien en la administración lo podría utilizar, nosotros nos tomamos muy en serio toda la parte de, oye, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer rendimiento, vamos a poner un sistema de feedback. Y en esas pruebas y rendimiento es muy divertido, porque también tenemos como otros agentes de IA que lo que hacen es, entendiendo el caso de uso, nos generan como pruebas de manera sintética. O sea, nosotros trabajamos con el equipo y el equipo igual nos dice como 20 casos de uso, de cosas que se podrían preguntar, etcétera. Y nosotros luego a la IA le decimos, vale, ahora genera 500 opciones de cosas que nos podrían entrar para que nosotros evaluemos el rendimiento del sistema. Entonces es un propio agente de IA quien nos genera test sintéticos para que luego nosotros podamos revisar el rendimiento de la IA. Y aquí lo que hacemos es, de manera proactiva, generar como pruebas, ver qué tan bien va y luego cuando ya vemos que pues, el rendimiento del sistema es el óptimo, lo lanzamos a producción. Siempre trabajamos pues eso, con entornos de pre, con entornos de demo, antes de subir. Esto es un poco lo que trabajamos de manera conjunta, revisamos logs, en plan cómo han ido, etcétera, y después ya lo movemos a producción. Y cuando lo movemos a producción, aún así en producción, tenemos eh, un sistema de feedback que también ayuda con Reinforced Learning, con diferentes harness a los modelos, a que eso, el rendimiento lo haga cada vez mejor. Y aquí, en la plataforma de control, lo que se ve también es, pues oye, por cada uno de los agentes, el cuadro de mando, que este cuadro de mando se puede consumir en la interfaz que queráis, pero por ejemplo, en plan de este mini trámite que le hemos dado, ¿cuánto le está gestionándose automáticamente por María? Pues en este caso, el 31% de lo que le hemos dejado hacer lo está haciendo. Es decir, está entrando muchas preguntas de tareas que no le hemos dado una API o algo para que María la conteste. Luego, pues si son citas, ¿cuántas se gestionan fuera de horario? ¿Cuántos ingresos estamos consiguiendo porque las citas las está gestionando de forma autónoma cuando, por ejemplo, pues los domingos no hay atención, etcétera? Y luego lo que os decía de la capa de observabilidad, aquí lo que se podría ver un poco es, oye, quiero consultar una cita. Todo esto es un entorno demo, ¿vale? Pero por poneros un ejemplo, aquí está hablando en plan, aquí lo está traduciendo en plan de quiero ver con una cita para próstata, a ver cuándo la tenía, que no me acuerdo, vale, pues este es mi DNI. Lo tienes en esta cita en Madrid.
Vale, pues te lo confirmo, tal, muchísimas gracias. Déjala como está, solo la quería contestar, solamente la quería contestar. Pero luego, por ejemplo, aquí, ¿qué le hacemos a la IA? Le hacemos a la IA pues que tenga la habilidad de colgar. Le damos a la IA la habilidad de mirar una cita en la base de datos, ¿no? En este caso que nos lo estaban preguntando. Y lo mismo para las llamadas salientes que se pueden programar y la gestión de WhatsApp. Que aquí, pues, por ejemplo, esto sería un poco, oye, esta persona nos ha escrito porque quiere que le contestemos. Entonces tú podrías asignarlo a otra persona y contestarle de forma automática, como os estábamos enseñando aquí. Em, Aquí era, creo que era, donde aquí tú en la plataforma de control, pues podrías contestar directamente, adjuntarle una foto, lo que tú quieras. Y aquí es un poco lo que os estábamos diciendo del flujo entero que tenemos, donde al final es como una mezcla un poquito entre consultoría y automatización. Primero es muy importante definir bien el caso que queremos automatizar y una vez lo tenemos definido, le hacemos como pruebas para ver qué tal bien esa combinación de mini agentes y qué herramientas les estamos dando acceso para automatizarlo, cómo el de bien lo está haciendo y una vez ya vemos que lo está haciendo bien, lo lanzamos a producción. Estoy viendo que hay muchos chats, voy a dejar de compartir la pantalla y así si tenéis alguna duda podemos mirarlo. Y si quieres, incluso la plataforma de Evals también la podemos enseñar si quieren, pero vamos, es lo que has dicho tú, para evaluar los agentes tenemos otra plataforma que nos hace test sintéticos en los que hablan una IA con otra IA. Entonces, sirve para simular casos de uso habituales y tener todavía más certeza de que eso, una vez que lo pongamos en producción, va a funcionar correctamente. Y justo lo que os decíamos de get los datos del paciente, no llega al LLM, ¿no? O sea, al final, Colmedo tenía la duda de, oye, al final, el get datos del usuario, ese dato luego lo está procesando una IA. Aquí no lo estamos haciendo. Nosotros lo que hacemos es combinar siempre piezas de códigos estáticas con terceros. Entonces, aquí, o sea, con LLMs. Entonces, la pieza de códigos estáticas es cuando nosotros enmascaramos esa información. Entonces, el LLM, por mucho que esté pudiendo consultar, no consulta de manera directa. Al final, tú lo que estás haciendo es ejecutar una API con un JSON para hacer eso. Y lo que vemos es que al LLM, por ejemplo, si estás viendo Mar Pujadas, el LLM siempre ve Pedro Fernández, ¿vale? O sea, ve como un nombre falso, entonces nunca ve eso. Entonces, ¿cómo se llama la IA? Nosotros lo hemos llamado María. Y en cuanto otro Luis Daniel te está diciendo, Lovable y Codex permiten hacer ciertas cosas, pero no a este nivel, exacto. Nosotros al final, Lovable y Codex se utiliza más para casos pues más de uso personal o genéricos, y cuando tú te tienes que meter a hacer integraciones con diferentes sistemas, es muy importante que estas plataformas se adapten perfectamente a, oye, en este sistema específico tienes que hacer esto. Y al final hay una parte donde lo que os decía, ¿no? O sea, no todo es conectarlo a un LLM y ya está, que es un poco esa parte es más sencilla, sino que nosotros tenemos mucha parte de rol determinista y cortafuegos, donde al final estamos no dándole mucha de la información a los LLMs para demostrarlo o para poderlo, ¿no? Mm. Aquí, ¿cuál sería el más adecuado para tramitar subvenciones y solicitantes y justificación? Yo aquí creo que nosotros siempre recomendamos, por ejemplo, empezar con todo por escrito. Y una vez lo tenemos hecho por escrito que funciona muy bien, se lo pasamos a voz. Pero al final en una interfaz de voz también lo podrías hacer. Al final es determinar si al final, imagínate, si para una solicitud necesitas adjuntar documentación, normalmente tú por voz es una interfaz muy mala, porque entonces tienes que abrir una conversación de WhatsApp, mandarlo por WhatsApp o abrir un email, mandar un email que coincida el ticket del email para Mm. adjuntarlo. Entonces, aquí lo mejor sería, oye, meter, imagínate, en una interfaz que tengáis esas documentaciones que puedas meter y luego pones un agente como el de María para que pueda auditar si esa documentación es correcta o no, si ve que tiene dudas, pues escalarlo a un humano, etcétera. Y puede tener acceso a gestores de expedientes como Platea para automatizar la... Ah, bueno, ya eso fue respondido tú, perdón. Vale, pero Nada, que tranqui. ya, veo que ya está respondiendo muchas dudas. Que pone, no eres un crack. Pero vale, vale, las últimas dos, por ejemplo, si una administración quisiera empezar poco a poco, ¿qué tipo de tratamiento recomendáis para automatizar primero para luego aprender rápido sin asumir bastante riesgo? Nosotros aquí, como os decía, nosotros ya somos uno de los 5 proveedores. Es que el grupo Laverit es muy grande, ¿vale? Y nosotros somos Omniloy, que somos especializados en inteligencia artificial
pero en salud, ¿vale? Y por eso estamos Noé y yo aquí. Pero el grupo Lavery también tiene acceso a todas estas herramientas que tenemos nosotros de automatización y ellos sí que están haciendo como muchos más sectores utilizando estas mismas técnicas y hay un departamento específico dentro del grupo Lavery que está especializado en administración pública. Nosotros trabajamos mucho con diferentes administraciones desde el grupo Lavery y yo los trámites que estoy viendo que más se automatizan son primero interfaces como más simples donde, por ejemplo, el acceso a la información para la ciudadanía sobre cómo hacer un trámite es algo que, pues por edad y tal, muchas veces, o porque igual está mal explicado o no de la mejor forma en Internet, cómo hacer un trámite. Entonces, si tú consigues poner, aunque sea un chatbot a la derecha, que te explique cómo hacer paso a paso, funciona muy bien. Entonces, eso es alguno de los proyectos que hemos hecho, donde al final empiezas con una interfaz en un URL para aprender cómo hacer un trámite y que ya directamente te vaya dando como acceso a los diferentes links. Eso es algo muy sencillo que sí que estamos viendo que es como de las primeras cosas donde empiezan. Pero yo, por ejemplo, también te diría que todo lo que es gestión de citación y relleno de huecos, eh, las IAs ya lo hacen bastante bien si tú montas el sistema agéntico correctamente. Y al final es una pena que, yo qué sé, la ciudadanía quiera tener un hueco en una cita y luego pasa mucho que, pues oye, cancelar es complicado o no tanta gente consigue cancelar y si tú al final estás detrás de la persona, pues consigues hacer eso, ¿sabes? Entonces, nosotros al final, desde el Ministerio de Sanidad, Ana, que he visto que has hecho la pregunta, que si estamos trabajando con el Gobierno de Canarias, aquí tenemos contacto con diferentes partes del Gobierno de Canarias, pero parte con la parte de salud, y estamos en contacto con ellos, hemos hecho bastantes demos. Ellos lo que están haciendo es seguir la hoja de ruta del Ministerio de Sanidad. Y nosotros pues les estamos ayudando a seguir esa hoja de ruta como uno de los muchos proveedores de los que tienen acceso. Entonces, yo creo que al final, durante los próximos años, van a salir varias licitaciones, o bien mediante, o sea, o bien proyectos muy grandes o a través de menores, donde se pueda pues hacer un caso de uso, demostrar el ROI, el entorno, el retorno de la inversión, por así decirlo, ver que de verdad funciona y luego igual sacar una licitación. Entonces, yo os animo que si queréis hacer cualquier tipo de menor, pues podemos hacer un menor con vosotros para que se pueda justificar más arriba, pues oye, esto funciona muy bien y mira el impacto que ya está teniendo, pero aquí lo que estamos haciendo mucho es desde el Ministerio de Sanidad trabajar con las diferentes comunidades autónomas, incluida el Servicio Canario de Salud, para toda esa hoja de ruta del dinero que llega de Europa, cómo lo metemos en la administración y cómo sería, pues sobre todo, esas integraciones con los sistemas, que parece una tontería, pero muchos de los sistemas pues igual no son tan modernos, no tienen APIs, entonces cómo podemos hacer que los agentes interactúen con el sistema en secciones donde no hay API. Entonces toda esa hoja de ruta es un poco la que estamos trabajando. ¿Han tocado las organizaciones? Sí, tenemos proyectos donde estamos ayudando en las listas de espera. Es lo que os decía. Al final, muchas veces hay citas que se quedan vacías y por poder contestar, o sea, perdón, por poder rellenar esos huecos, pues la calidad de vida o de la ciudadanía y de la percepción que tienen con la administración ya mejora mucho. Se me ha contado la clase en por dos veces, error 5. Uy, esto no lo entiendo. ¿Y cómo se puede presentar propuestas al Servicio Canario de Salud a través de vuestros demos? Eso me voy a apuntar la duda porque la verdad no sé muy bien cómo podéis vosotros tramitar eso, porque no sé quién sería como el interlocutor para ponerlo hacia arriba, porque sé que hay muchos, o sea, la verdad no sé cómo se hace. Entonces, por no deciros algo que no es, lo voy a consultar y en el mismo email que os mandemos con la presentación y demás, trato de dar respuesta a eso, ¿vale? Eh, más dudas. Veo muy interesante la respuesta por voz, que se adapta al perfil de las personas, como la edad, sí. Y al final muchas de las veces es como que ponemos herramientas, pero nos dejamos fuera a las personas más mayores y yo creo que al final estos proyectos son muy chulos. Otro proyecto que me encanta, que hemos hecho, es que tenemos a María trabajando en el Centro de Salud San Blas en Madrid, en una iniciativa que hemos hecho con la ONCE y con el Ayuntamiento de Madrid donde a las personas ciegas, para que veáis esta tecnología como las cosas que abre, ¿no? Yo, al final, ponemos a María
le damos el plano del centro de salud o de, imagínate, de cualquier administración, es que no tiene por qué ser salud, ¿vale? Nosotros sí que hacemos mucho de salud, pero le damos el plano de la administración y al final tú cuando eres una persona ciega o con una, aunque no seas ciego, en plan, imagínate, solamente ves un 10%, un entorno nuevo es un entorno muy hostil. Entonces, si tú puedes llamar por teléfono a una IA, que en este caso es María, y decirle, oye María, mañana tengo una cita en, yo qué sé, en el Padrón, ¿vale? Por seguir el ejemplo, ¿vale? El caso es en salud, en un centro de salud, para que me vea un dermatólogo. Pues yo no sé dónde está la recepción, dónde está el cuarto de baño, dónde está la cita de la consulta 213. Y al final es muy bonito ver cómo María, incluso siguiendo las rúbricas de la ONCE de directrices para personas ciegas, sabe guiar al usuario. Y para nuestra sorpresa, porque por ejemplo nosotros pensábamos que muchas de estas personas con discapacidad visual lo que iban a hacer era en el momento que llegan, imagínate, si tienes la cita a las 11 pues que a las 10 de la mañana cuando están llegando o salen del metro o lo que sea, llamasen. La realidad es que no es así. La realidad es que incluso la noche anterior ya llaman para preguntar en plan, oye, mañana tengo que ir a este sitio, ¿me puedes ayudar? Porque muchas de las personas con discapacidad visual lo que les gusta es ellos mismos montar como un plano mental de cómo van a llegar. Entonces, esto es otro ejemplo muy chulo de cómo María ayuda a mejorar el acceso, no solamente a las personas con más edad, sino también a las personas con discapacidad visual, ¿vale? Y ese es otro de los proyectos de los que yo me siento más orgullosa en los que hemos trabajado. Y luego, en el entorno sanitario es muy importante la priorización de casos. Si una cita no es adecuadamente priorizada por el agente de IA porque no es adecuadamente programada, finalmente surge un retraso en el diagnóstico de una enfermedad importante. ¿De quién es la responsabilidad? Aquí nosotros lo que hacemos es no poner sistemas de reglas. O sea, es decir, María, por el marcado CE que tenemos de producto sanitario, no es capaz de hacer un triaje. Es decir, no le hemos dado la Mm, habilidad, porque María te lo haría, ¿no? En plan, tú le dices, ¿cuál es lo antes? Y te lo haría. Ah, bueno, ya mm. has contestado, vale. Sí, bueno, Perdón, pero Noé. he dicho tal cual eso, que de Vale. momento no lo hacemos, no priorizamos, porque aparte eso, si tiene un riesgo elevado para la vida del paciente, necesitas en salud un marcado C tipo 2B, que de momento no lo tenemos, entonces María tiene esa habilidad totalmente capada y no lo puede hacer. Sí. Entonces se Y limita a dar luego, los huecos que tiene. sí, y luego, Ana Esther, aquí lo que vemos es que la realidad es que cuando llamas a un centro de salud, a un hospital, la mayoría de veces no es el médico quien te coge el teléfono. Suele ser o la gente de recepción o la Mm, gente del call center. Nosotros tenemos las mismas directrices que tiene la gente del call center o la gente o el centro mm. médico, ¿no? De recepción. Entonces, si aquí, por ejemplo, imagínate, para dar una cita de cardiología se tiene que seguir este protocolo o no puedes dar citas de cardiología, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Pues la IA no podría hacerlo porque no tendría acceso a leer sobre esos huecos. Pero no, nuestra IA no hace triaje Mm. ni deserciona. Si toca Y la gente que aparte ayudara, que, creo que mejoraría muchísimo su funcionamiento. Pues sí, vamos a poner una IA para que no se entrecorte los webinars. Pues, pues sí, aquí es lo que estamos haciendo, pero bueno, que el grupo Labri también trabaja con muchas de las administraciones públicas, de hecho ya trabaja con el Gobierno de Salud en un montonazo de proyectos, así que yo creo que tenemos todo eso puesto, ¿no? O sea, también, por ejemplo, nosotros otro de los hospitales con los que trabajamos, que igual lo conocen, es el grupo ICOT, también es cliente nuestro, el Hospital Clínico Universitario, o sea, también tenemos muchas de las administraciones públicas trabajando con nosotros en diferentes proyectos, que toda la oficina del Gobierno de Canarias, bueno, creo que es como uno de los principales clientes, ¿no? El gobierno allí, no solo en salud, ¿vale? Nosotros hablamos de salud porque son los temas que más nos sabemos, pero seguro que se puede montar una reunión específica con el equipo de la Verit, que sí que ayuda en toda esa parte administrativa. A ver, estamos en una situación en que nosotros quienes citamos a personas, entiendo que esa citación se podría automatizar sin necesitamos alguna retroalimentación de si se acepta o no esa citación. mm, Sí, correcto. Todo eso se puede dejar documentado y además se puede dejar documentado si es una negativa, porque, oye, no tienes, yo qué sé, no te puedo dar la cita por este criterio o no tienes la documentación necesaria. Todo eso se documentaría y luego se puede incluso avisar al usuario. Podrías incluso volverle a llamar o podrías dejarle un mensaje por email, podrías automatizar el mismo mensaje que vosotros saquéis desde vuestro sistema o podrías incluso mandarlo en WhatsApp.
Sería genial que se implementara en el Servicio Canario de Salud y la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife. Se podrían mejorar los flujos en las listas de esperas para citas por especialidades y pruebas médicas diagnósticas, que es lo más básico. Es pedir una cita programada con su médico de cabecera y se ahorraría muchísimo trabajo administrativo en la atención de primaria especializada al día de hoy. Sí, eso, Santiago, mil gracias por sacarlo. Es una de las hojas, eso es una de las cosas que tienen en la hoja de ruta del Ministerio de Sanidad. Y al final esto se puede hacer incluso con reglas deterministas, ¿no? O sea, imagínate que, yo qué sé, en plan, tienes que tener este criterio, este criterio, este criterio para que yo te dé una cita, pues a la IA de forma determinista le pasas esos criterios y si no se puede, pues no. ¿Y hay algo pensado para ayudar al diagnóstico de revisión de pruebas médicas? Eso en la hoja de ruta del ministerio está un poco más atrás, al final están bastante más enfocados en lo que viene a ser todo lo que es administración, como trámites más administrativos. Sí que se está haciendo bastante en IA en imagen, como para que haya Mm. una primera opinión de lo que diga una IA. Y luego nosotros lo que tenemos, que yo creo que eso también está en la hoja, bueno, eso sí que está en la hoja de ruta, es tenemos un chat clínico que lo que hace es al médico, abajo a la derecha, le hace un resumen pues, de todo el historial de Demetrio visto en la base de datos. Aquí vosotros tenéis Drago AP en atención primaria. Entonces, aquí lo que te dice es, oye, un resumen de ti y, por ejemplo, te dice, Demetrio ha venido la última vez a urgencias aquí, se está tomando estos fármacos y lo estoy leyendo de aquí, cosas así. Entonces, lo que te hace es ese resumen y luego te dice dónde exactamente, o sea, o ya se ha hecho una analítica y la tiene aquí. Entonces, el médico rápidamente puede clicar y ver la analítica de forma mucho más rápida, porque al final, como las citas son muy rápidas, pues muchas veces pues, no le da tiempo a mirar toda la información de Demetrio, entonces la IA ya le va a hacer como ese resumen bastante chulo y nosotros tenemos marcado C para poder hacerlo. Eh, para los servicios de personal, ¿te suena que hay alguna herramienta? ¿A qué te refieres con servicios de personal? ¿Qué porcentaje de error da esa información de María? Nosotros estamos a día de hoy, José Miguel, en un 98,3% de precisión en las respuestas. O sea que bastante bueno. Y normalmente cuando lo entrenamos, o sea, las primeras veces que lo lanzamos, estamos como en un 60%. O sea que va mejorando mucho. Servicio de personal de consejerías del Gobierno de Canarias. Eh, a ver, y la pregunta era, para los servicios, ¿te suena si hay alguna, te suena que hay alguna herramienta? La verdad es que no tengo el caso de uso. Esto también es otra de las preguntas que me voy a apuntar y os la contesto por email, ¿vale? Porque la verdad no me lo sé. Llamadas de listas, pues es que todo eso, sí, es que estoy súper de acuerdo, todo eso se podría Sí. automatizar perfectamente. Podría ser un caso de Mm. uso perfecto. No sé muy bien cuál es el estado ni la voluntad política, o sea, no sé en plan si está priorizado o no, pero lo averiguo. Eh, y luego llamadas a posibles candidatos de listas de espera, sí, es muy buen caso de uso. Al final todo eso Mm. son trámites que se pueden automatizar. Nosotros, por ejemplo, con otra comunidad autónoma, estuvimos hablando que al final de poner una IA, que ese caso de uso también me encantaba, imagínate que tú estás en una lista de espera porque te van a operar. La realidad es que igual tú llamas 7 veces y por falta de personal, pues nadie te coge el teléfono. Pero yo me imagino a la típica abuelita que tiene rota la cadera y le dicen en plan, oye, hasta dentro de 6 meses no te toca, pues oye, qué chulo podría ser tener una María donde tú llamas, porque al final esa información ya está en la base de datos. Tú ya sabes si en la lista de espera eres el número 183 o si eres el número 63. Entonces, que puedas llamar por teléfono y que te digan, hola Mar, estás en el número 183 y luego vuelvas a llamar 3 semanas después porque te duele la cadera y te tienen que operar y te digan, mira, ya estás en el puesto 68. Entonces, al final hay como muchas cosas que mejorarían mucho la calidad de, Mm. de- de relación que tiene la ciudadanía con el gobierno y todos estos casos de uso sé que sí que se están planteando meter, o sea que bastante guay. ¿Y qué tipos de uso en la administración tiene este tipo de agentes distintos a los de interactuar con del ciudadano, como es el caso de María? Em, en administración. Bueno, Ángel, en esta pregunta no sé si la estoy entendiendo bien, pero al final aquí lo que estamos viendo es que lo que se quiere ver es, oye, ¿cuáles son las preguntas con mayor volumen o los trámites con mayor volumen? ¿Cómo se pueden automatizar esos trámites? Y simplemente poner mini agentes de IA que te los automaticen. Y se está viendo que eso ya es muy posible. Entonces, yo creo que en cuanto a en la administración, lo que sí que se está viendo es pues que se está dando la misma prioridad que está haciendo el Ministerio de Sanidad, te diría yo. O sea, que sí que van a llegar fondos para automatizar estas tareas. Y aquí yo creo que cada comunidad autónoma lo que tiene que hacer es como
ese ejercicio interno de dónde tengo el mayor volumen, dónde tengo las mayores listas, cuáles son los casos de uso que generan mayor impacto o que más visibilidad me pueden dar si genero una eficiencia y luego que los presupuestos vayan ahí. Entonces, bueno, nosotros como consultora podríamos hacer pues, ese tipo de ejercicios y luego, pues, oye, sé que a través de menores también podemos poner incluso entornos donde se prueba María para el caso de uso específico y antes de pues, sacar una licitación y poner a todo el mundo a competir, etcétera, pues que se puede ver el impacto incluso con presupuestos reducidos. Pues yo creo que nos queda un minuto. Yo aprovecharía para daros a todos las gracias, también en plan a todo el equipo del Gobierno de Canarias por haber organizado esta sesión. Para nosotros es todo un orgullo poder haber estado aquí, enseñaros un poco cómo desde Omniloy y desde el Grupo Laverit estamos mejorando la calidad de vida de muchas de las personas y haciendo que al final todos tengamos el enfoque en esas tareas de valor añadida y aumentando pues la capacidad que muchas veces por falta de recursos pues no podemos llegar a todo y que qué chulo que con la IA se puedan automatizar todas estas cosas de forma más sencilla y quitar esa carga burocrática que pues a nadie nos gusta y genera a veces fricción entre la percepción que tiene la ciudadanía con el gobierno. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Os enviaremos el correo, como os decimos, con la presentación, la grabación, las 2 preguntas que me he apuntado que no he sabido contestar, perdón. Y estamos en contacto y enhorabuena porque al menos con la gente que nosotros sí que estamos teniendo contacto en el Ministerio de Salud y la sección del Gobierno de Salud de Canarias, la intención es muy buena, hay muchísima voluntad para hacer que las cosas pasen, todo el mundo tiene mucha ilusión, el impacto que se genera es brutal y yo de verdad estoy muy optimista con que muy pronto empezaremos a ver estos sistemas en el gobierno. Y sí, Fabián, nos mandaremos la grabación, se ha grabado. Mm. Y sois humanos o agentes de ella, no. Somos humanos, en plan, Paloma. De hecho, hasta me han pillado que me caso viendo el anillo. O sea, ha pasado de todo en esta grabación y que ya lo veréis. Así que sí, entiendo que os mandarán la grabación. Mm. Eso se lo vamos a poder preguntar a los organizadores, pero yo paso un correíto con todo esto, ¿vale? Así que nada, justo. Y María es la madrina que ha dicho que no nos podía dar la respuesta porque no estaba programada para ello.